Es el año 1949. Es el punto de inflexión. Tras un siglo de verse humillada por otros países y de una sangrienta guerra civil, China finalmente logra unificarse bajo el liderazgo de Mao Zedong. Nace la República Popular China, el país que hoy en día rivaliza con Estados Unidos por la hegemonía global fabricando vehículos eléctricos e inteligencia artificial. Pero la historia de China viene de mucho más atrás, desde Confucio y Sun Tzu, hasta la Ruta de la Seda y la Gran Muralla, llegando hasta las guerras del opio contra Inglaterra. Esta es la historia completa de China, desde el 3000 a.C. hasta el año 2025, con sus descubrimientos, sus guerras, sus tragedias y también su maravilloso progreso económico y social. La historia del pueblo chino comienza en el 10.000 a.C., cuando el Homo sapiens se establece en la China central, alrededor del río Amarillo y también del río Yangtze, comenzando a cultivar arroz y mijo, como también a criar y domesticar animales. Tanto el agua dulce de estos grandes ríos, como el cultivo de granos y la cría de animales permitieron que la cultura china comience a florecer de manera sólida. Las herramientas, vasijas y esculturas eran hechas con cerámica o con el precioso jade chino, el cual era un material casi sagrado. Luego de varios miles de años de fusiones y separaciones, los chinos logran su primera gran unificación bajo la dinastía Xia en el año 2200 a.C. El primer gran logro de esta dinastía fue la construcción de cientos de canales para desviar el curso del río Amarillo, que solía inundar la región y destruir los cultivos. La dinastía Xia da inicio al periodo dinástico de China, el cual duraría hasta 1912. En este periodo y a partir del 2200 a.C., los chinos desarrollaron una cultura propia que se difunde hacia Japón, Corea y al sudeste de Asia. Esta cultura principalmente estuvo dominada por la etnia Han, la cual fue y sigue siendo la etnia con más presencia en toda China. La dinastía Xia dura más de 500 años, hasta el 1600 a.C., año en que su rey Jie es derrocado por la dinastía Zhang, la cual tiene grandes logros, como la creación del calendario y la escritura china, que llegan hasta nuestros días. Como todo régimen, la dinastía Zhang debía caer, y lo hizo de forma contundente en el año 1046 a.C. En dicho año, se produjo la batalla de Muye, la cual enfrentó al último rey de los Zhang, llamado Di Xin, contra la dinastía Zhou proveniente de China occidental. Tras perder la batalla el rey Di Xin, conocido por su profunda corrupción, se colgó encima todas las joyas que pudo y se prendió fuego a sí mismo y a su palacio. De esta forma la dinastía Zhang llegaba a su fin. La dinastía Zhou, que acababa de tomar el poder, es la que introduce el concepto de Tianming o mandato del cielo. Esta idea viene a darle legitimidad al rey, indicando que Dios le brindó el gobierno debido a su virtud y su sentido de la justicia. Pero a pesar de esto, una revolución en contra del rey estaba justificada si éste era despótico o ineficiente, alegando que ese gobernante había perdido el mandato del cielo por su mala conducta. Esto contrasta mucho con los reyes de Europa, a los cuales se les debía obediencia incondicional sin importar cuán corruptos o ineficientes fueran. Este concepto del mandato celestial calaría muy profundo en la cultura china, generando un amor quizá desmedido por los emperadores y gobernantes que incluso llega al día de hoy, con el Partido Comunista ocupando ese lugar. Por otro lado, en el periodo de los Zhou se da el invento del gas natural para el uso industrial y el uso del hogar. Los chinos hacia el 900 a.C. descubrieron que utilizando cañas de bambú recubiertas con barro podían atrapar el gas que venía de la tierra, conduciéndolo hasta donde necesitaban para prenderlo fuego y así obtener luz y calor. En ocasiones hasta era transportado varios kilómetros por debajo de la tierra con un sistema de depósitos de madera y cañas hasta la ciudad donde se lo utilizaba.
Además del uso de gas natural, en la dinastía Zhou que dura desde el 1046 a.C. hasta el 256 a.C., también aparecen las obras más importantes de la historia china, de la mano de grandes hombres como Confucio, Lao Tse y Sun Tzu. La esencia de la filosofía de Confucio está compuesta por la introspección personal, la armonía con el cosmos, la conducta recta y también la idea de la familia como núcleo social y precursora del Estado. Además del absoluto respeto a la tradición, a los antepasados y a los mayores. Una de sus famosas frases indica que, un hombre que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás? Por otro lado, el taoísmo de Lao Tse expresado en el libro Tao Te Ching promueve la prudencia, el autoconocimiento, la justicia y el desapego, entre otros conceptos. El famoso Yin y Yang son dos conceptos derivados del taoísmo y se refieren a las fuerzas opuestas pero al mismo tiempo complementarias que componen el universo, como pueden ser la luz y la oscuridad, el verano y el invierno o lo femenino y lo masculino, entre otros. Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo. De esto se deduce que nada existe en estado puro o absoluto, sino en una continua transformación e interacción con el opuesto. El otro gran escritor de la dinastía Zhou es el famoso Sun Tzu, autor del libro El arte de la guerra. Es el primer tratado de estrategia militar que aún hoy se lee con frecuencia y algunas de sus máximas son repetidas en forma sistemática en la actualidad. El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Si no te conoces a ti mismo ni a tu oponente, en cada batalla serás derrotado. Finge debilidad, para que el enemigo se pierda en la arrogancia. Cuando se está cerca, se debe parecer lejos, cuando se está lejos, se debe parecer cerca. Otro de los libros clave para la cultura china es el famoso I Ching, escrito en el 1200 a.C., el cual fue un libro de oráculo y adivinación muy utilizado en la China antigua. A pesar de estos escritos, la dinastía Zhou se divide en decenas de reinos que luchan durante alrededor de 200 años, en un periodo conocido como el de los reinos combatientes. Hacia el año 221 a.C., la dinastía Qin logra hacerse con la victoria definitiva, reunificando toda China bajo un imperio por primera vez en la historia. El emperador elige llamarse Shiguangdi, que significa primer emperador. Con él surge por primera vez en la historia un estado chino fuerte, centralizado y unificado. De esta dinastía surge también la construcción de la Gran Muralla situada al norte, con el fin de detener las invasiones de los mongoles y los manchúes. Las siguientes dinastías también la seguirán construyendo pero con distintos materiales y en distintas ubicaciones, teniendo el muro tramo sin conectar. Su extensión es de 21.000 kilómetros y hoy en día se conserva un 30% de su trazado original. Además de la Gran Muralla, el emperador Shiguangdi también ordenó construir 8.000 soldados de tamaño real hechos de terracota para ser colocados en su mausoleo y proteger su descanso eterno. Estos hoy en día aún se conservan en buen estado y son patrimonio de la humanidad. Tras la breve dinastía Qin, le sucede la Han en el 206 a.C. La dinastía Han es un periodo dorado en la historia china, ya que la población superó los 50 millones de habitantes, se extendió el comercio con el mundo y la estructura estatal se perfeccionó de gran manera. Además se adoptó el confucianismo como doctrina oficial y se creó la famosa ruta de la seda para el comercio exterior. Este periodo duraría hasta el 220 después de Cristo, abarcando unos 400 años en total. Si bien la seda había sido descubierta en China en el 3000 a.C. a partir de la cría de gusanos, su elaboración era un secreto muy guardado y no se vendía al exterior. Pero a partir de los Han esto comienza a cambiar y en el año 140 a.C., el emperador Wu hace el trazado de la ruta comercial para vender seda al mundo. Por esta ruta China vende al mundo seda, porcelana, jade y té, y compra piedras preciosas de Birmania, marfil, telas y especias de la India, como también perlas del Golfo Pérsico.
El camino partía de China en varias direcciones hacia Medio Oriente, Rusia o India, pero los productos llegaban hasta la misma Roma, siendo la seda muy valorada por las esposas de los senadores romanos, quienes veían cómo su oro era gastado en esta lujosa tela. En su mayoría se utilizaban camellos o caballos para resistir a los duros desiertos que solían estar por todo el camino. Hoy en día la llamada Nueva Ruta de la Seda es el principal proyecto estratégico del gobierno de China impulsado por el presidente Xi Jinping. Esta estrategia incluye dar créditos y construir puertos o ferrocarriles para expandir la influencia china hacia todo el mundo, pero hablaremos de esta más adelante en el documental. Por otro lado, durante el periodo Han también se recopila el documento de medicina china más antiguo, el llamado Huangdi Neijing, el cual es la base de la medicina china tradicional actual. También se crea el papel moderno, utilizando pulpa de madera y agua. Esto con el tiempo genera la creación de bibliotecas imperiales con 5.000 o 6.000 obras, algo impensado para cualquier nación de la época. Además de la Ruta de la Seda y del Huangdi Neijing, la dinastía Han se expandió como ninguna otra hasta ese momento, conquistando la mitad del actual Vietnam, el norte de Corea e iniciando la toma del desierto de Gobi. Como elemento final, los Han terminaron por crear su propia etnia cultural, estandarizando costumbres y lenguas, lo que dio lugar al mayor grupo étnico de la historia y la actualidad. Componiendo hoy en día los Han el 98% de la población china y el 20% de la población mundial con 1.200 millones de personas. Más allá de la dinastía Han, la edad de oro de China sería también durante el gobierno de la dinastía Tang, entre el 618 y 907 después de Cristo. Los Tang incorporan el taoísmo de Lao Tse y el budismo de la India al confucianismo como doctrinas oficiales, conformando la base cultural de la China actual. Durante el periodo Tang, se da el descubrimiento de la pólvora de manera totalmente impensada. Un grupo de monjes taoístas estaban intentando crear una fórmula para la inmortalidad, con salitre y otros elementos, cuando de pronto el experimento explotó quemándolos a ellos y a toda la casa donde se encontraban. Muy pronto, los chinos se dieron cuenta del potencial de este invento y crearon todo tipo de armas, como flechas incendiarias voladoras, cohetes, granadas o lanzallamas. Estos eran utilizados principalmente para la defensa contra los mongoles en el norte. También, crearon fuegos artificiales para festejar en días importantes. La pólvora sería un secreto chino hasta mediados del 1200, cuando llega a manos árabes y del Imperio Bizantino, los cuales la difunden por toda Europa. El invento chino tuvo enorme influencia, causando que en el asedio a Constantinopla de 1453, los turcos otomanos utilicen una gigante bombarda de 17 toneladas para derribar la invencible muralla bizantina. Tras otro periodo de luchas y divisiones, la dinastía Song se impondría a partir del año 960 casi por 3 siglos. Durante la dinastía Song el comercio floreció muchísimo gracias al uso de papel moneda y letras de cambio. También se inventó la primera imprenta de tipo móvil, unos 400 años antes que la Gutenberg europea. De la mano de la imprenta llegaría el primer libro conocido en el mundo del año 868 DC. Llamado el Sutra de Diamante, enseña la práctica budista del desapego y la meditación. También los chinos tendrían el primer periódico impreso del año 713 después de Cristo, el Kaidian Sabao. Sus suscriptores eran funcionarios públicos y oficiales del imperio. La ciudad de Hangzhou se convirtió en la ciudad más poblada del mundo, debido al desarrollo de su economía monetaria y de la exportación del té y la porcelana. A pesar de su desarrollo, la dinastía Song fue derrotada por los mongoles en el año 1279, cayendo en una de las batallas navales más grandes de la historia, la Batalla de Yamen. En esta lucha participaron más de 200.000 personas, pereciendo alrededor de 100.000 del lado Song. Tras este desastre, la dinastía Yuan fundada por los mongoles tomó el control de China por casi 100 años.
Hacia el año 1275 el viajero veneciano Marco Polo habría logrado llegar a la capital china en Pekín bajo el reinado de Kublai Khan, quien era nieto del famoso Gengis Khan mongol. Polo luego volvería a Europa y difundiría sus experiencias en el libro Il Milione o Libro de las Maravillas, el cual fue muy popular y dio a conocer la Asia profunda a los europeos. Si bien algunos dudan de la veracidad de este libro, lo cierto que para ese tiempo China tenía avances muy grandes en varias áreas. Los inventos chinos como el té, el carbón, la pasta, los molinos, la tinta, los palillos para comer, la pólvora y el papel higiénico son algunos de estos. En esta época, el uso del papel higiénico solo en la ciudad de Zhejiang era de 10 millones de paquetes de 1000 hojas al año. Entonces en Occidente los medios de higiene eran mucho más rudimentarios, por no decir otra cosa. Volviendo a la línea temporal, el periodo mongol de los Yuan estuvo marcado por una gran inestabilidad social, situación agravada por desastres naturales, como inundaciones, hambrunas y una epidemia de peste. El desorden social del final de la dinastía Yuan provocó numerosas rebeliones contra los mongoles. Entre estas, un líder rebelde de origen humilde, llamado Su Yuanzhan, funda la dinastía Min en 1368, estableciendo la capital en Nankín. Según algunos autores, el líder Su habría organizado parte de su rebelión contra los mongoles utilizando simples pasteles de luna. Según cuentan, los mensajes eran escondidos dentro del relleno en un papel o bien en el dibujo de distintos pasteles que debían cortarse y ponerse en orden correcto para ser interpretados. Una vez recibido el mensaje, el pastel era comido para destruir toda prueba. Más allá de este detalle, la dinastía Min acaba por desplazar a los mongoles y se inicia otro periodo dorado de la historia china que duraría hasta 1644. Los Min logran desarrollar una gran flota, un ejército regular de 1 millón de hombres y grandes obras de infraestructura, como la ciudad prohibida en Pekín. Esta obra era un complejo de 72 hectáreas de palacios dedicados a la residencia del emperador y su corte. También se realizan más obras en la Gran Muralla China y se renueva el Gran Canal por completo. Este canal tenía 1600 kilómetros de largo y había sido construido en el año 600, pero había quedado en muy mal estado con el pasar de los años. Para su reconstrucción se emplearon a 160.000 trabajadores y se requerían varios miles para mantenerlo todos los años. La dinastía Min, por otro lado, también organizó varias expediciones hacia África y Medio Oriente con la gigantesca flota comandada por el explorador Zheng He. Compuesta la flota por alrededor de 100 a 200 barcos y 30.000 personas, Zheng comerció y expandió la influencia china por varias regiones buscando captar estados para que paguen impuestos. A pesar de su gran poder, los chinos no utilizaron su flota para colonizar otras tierras dado que preferían la persuasión, el soborno y la influencia comercial. Hacia el año 1513, el reino de Portugal llega a China y se instala en los puertos de Macao y Cantón para comerciar todo tipo de bienes. Los portugueses son expulsados de Cantón, pero se les permite quedarse con Macao gracias a un acuerdo de arriendo que duraría 400 años. Durante 4 siglos, el Macao portugués sería un punto de contacto entre China y Occidente por donde pasaría buena parte del comercio exterior. Hacia fines del 1500, se comienzan a instalar en China los misioneros de la orden jesuita, liderados por Matteo Ricci. Esta llegada marcaría el primer gran intercambio cultural entre el cristianismo y la cultura china. Los jesuitas adoptan nombres chinos y los chinos que son bautizados reciben nombres cristianos. Se da prioridad a la comprensión y a la traducción. El histórico sacerdote, Matteo Ricci, fue el primero en lograr introducirse en la corte imperial y consolidar la orden jesuita en el imperio chino, obrando de traductor gracias a saber el idioma chino. Ricci traduciría textos clásicos como las Analectas de Confucio por primera vez en la historia. Además de esto, Ricci junto a colaboradores chinos crea el primer mapa mundi chino con los conocimientos europeos en el año 1602, bajo órdenes del emperador. Este es el primer mapa hecho en China que muestra de manera bastante exacta el continente americano.
dando a los chinos una visión global del planeta en aquel entonces. La orden abandonaría el país, tras sufrir un periodo de persecuciones en el país y tras ser disuelta por la propia Iglesia en el año 1773. Volviendo a la política, en el siglo XVI y debido a la inflación, los chinos también comenzaron a reemplazar el papel moneda por las monedas de plata españolas. La plata de estas monedas era extraída del Potosí español y era muy valorada por los emperadores chinos como medio de intercambio y reserva de valor. Los españoles en aquel entonces gozaban de tener la moneda con mayor respaldo, siendo el real de 8, aceptado en todos los países del mundo. Por otro lado, sobre el final del periodo Ming, China alcanza los 160 millones de habitantes. De esta manera los chinos en el 1600 ya eran más numerosos que la población de Rusia actual o el doble que la de Alemania. A pesar del desarrollo y la alta población, para el año 1630 la dinastía Ming se ve sumida en varias hambrunas y crisis políticas que conducen a varias rebeliones distintas. Unos 14 años después, hacia el año 1644, los Ming son finalmente reemplazados por la dinastía Qing de origen manchú. Manchuria es un territorio que se encuentra al norte de China en el que habitaban tribus nómades apodados Jurchen, que vivían sobre el río Amur. Los manchúes lograron unificarse gracias a su líder llamado Nurasi, quien a punta de espada fue uniendo las distintas tribus a la fuerza. Una vez unificada Manchuria, Nurasi llevó a cabo varias rebeliones en contra de los Ming para derrocarlos. Pero el Khan manchú moriría antes de ver su obra terminada, y sería su hijo Yun Taiji quien lograría derribar a la centenaria dinastía Ming. Bajo el reinado de Yun Taiji los manchúes toman el control de China, el cual duraría hasta 1912, siendo la Qing la última dinastía imperial. En el periodo Qing los chinos son discriminados en diversos ámbitos. Se les prohíbe formar parte del ejército regular, contraer matrimonio con un han chino y se les dificulta mucho acceder a un cargo público. También impusieron su estilo de peinado y su forma de vestir a la población. Los manchúes dominaban así el ejército y las grandes cortes, hablando obviamente manchú y no chino en aquellos ambientes. Además de esto, los Qing impulsaron el confucianismo para promover el respeto supremo por la autoridad, algo que llega hasta nuestros días. A pesar de esta política discriminatoria, tras unas décadas de estancamiento la economía china floreció bajo la dinastía Qing gracias a los bajos impuestos al campesinado y una dinámica comercial más abierta e integrada. Hacia el año 1689, Rusia y China se ponen de acuerdo y definen su frontera por primera vez en la historia en el Tratado de Nerchinsk. En este tratado China salía ganando toda la región del Amur, la cual había sido motivo de conflicto en años anteriores. Por otro lado, durante el siglo del 1700, China experimenta una expansión poblacional enorme, pasando de tener 150 millones de habitantes a tener 450 millones para mediados del 1800. Para entonces China representaba el 36% de la población mundial y el emperador de China era uno de los monarcas más importantes del planeta. El tener una población tan grande, sin embargo, dio lugar a revueltas de gran tamaño que poco a poco fueron debilitando el régimen. Una de las más memorables fue la rebelión del Loto Blanco, que tuvo lugar en 1794. En esa ocasión, una secta apodada Loto Blanco se levantó en armas en la región montañosa de Sichuan, en China central. La revuelta estuvo motivada por una protesta contra los impuestos y la corrupción del gobierno Qing, estando compuesta por trabajadores descontentos y los miembros de la secta. Como la respuesta inicial de los gobernadores fue muy suave, la rebelión creció hasta llamar la atención del emperador Qianlong, el cual amonestó a los dirigentes locales y ordenó terminar la cuestión. Los rebeldes usaban tácticas de guerrilla, mezclándose con la población local. Tal y como se quejó un oficial Qing: los rebeldes son todos nuestros propios súbditos. No son como una tribu externa, que puede ser demarcada por los límites de un territorio e identificada por su idioma o vestimentas distintivas. Cuando se reúnen y oponen al gobierno, son rebeldes; cuando se dispersan y huyen, son civiles de nuevo. La lucha contra los rebeldes fue difícil,
ya que la corrupción entre los gobernadores era tan alta que se realizaban reportes falsos, indicando al emperador que se habían obtenido grandes victorias y reclutado muchos soldados, cuando en realidad los recursos que enviaba el gobierno central eran robados sin vergüenza. El director de esta estafa era el principal ministro del emperador, llamado Hessen. Para 1798, el emperador Qianlong era incapaz de comprender por qué después de tantas victorias imperiales y con un ejército de supuestamente más de 100.000 hombres en su contra, los rebeldes se negaban a rendirse. Pero a los corruptos les llegó la hora cuando el emperador fallece y lo reemplaza su hijo Jia Qing, el cual destituye y ajusticia a Hessen, para luego terminar con la rebelión. El Loto Blanco fue finalmente derrotado en 1804 y la zona totalmente pacificada para 1805. El fin de la rebelión del Loto Blanco en 1804 puso fin al mito de la invencibilidad del Imperio Manchú. La rebelión también puso las finanzas de la corte en déficit, costando lo equivalente a 5 años de ingresos del gobierno. La malversación de fondos de Hessen y asociados puso a muchos chinos en contra del gobierno imperial. La dinastía Qing nunca recuperó el prestigio anterior, siendo este el primer punto de decaída. Mientras esto sucedía, sin embargo, la población seguía creciendo sin parar, llegando como se mencionó a 450 millones de personas. El aumento poblacional de China se dio en parte gracias al cultivo de maní, papa y batata, los cuales podían crecer en condiciones mucho más adversas que los clásicos como el arroz o el trigo. La llegada de estos nuevos cultivos se dio gracias a la apertura del comercio privado en el año 1685. Se fundaron aduanas en las ciudades costeras, siendo la más importante la de Cantón, al sur de China y al lado del Macao portugués y del futuro Hong Kong. Pero entre la gigantesca población, el descontento de los Han y la llegada de los europeos, todo estaba dado para que comience el caos. China pronto se convertiría en un gran polvorín, donde los europeos saldrían ganando y la dinastía Qing saldría herida de muerte. Se daría así el nefasto siglo de la humillación china, del cual hablaremos en los 2 próximos segmentos del documental. Hacia inicios del 1800, China es gobernada por la dinastía Qing y viene de derrotar a la llamada rebelión del Loto Blanco. Esta rebelión había sido impulsada por una secta de la región montañosa de Sichuan y se había extendido por todo el país en forma de guerrillas. Los trabajadores descontentos se habían unido para protestar en contra de la corrupción rampante del Estado chino. Tras varios años de conflicto, el gobierno logra imponerse y derrotar a los rebeldes, pero a un costo muy alto en sus finanzas. Se habían gastado lo equivalente a 5 años de ingresos del fisco, dejando al gobierno muy golpeado. La dinastía Qing nunca recuperó el prestigio anterior, siendo este el primer punto de caída, en un derrotero que recién estaba por empezar. Para el 1800, China posee ya 450 millones de habitantes, alrededor del 36% de la población mundial. Más allá de las rebeliones, en esa misma época el aumento poblacional de China se dio en parte gracias al cultivo de maní, papa y batata, los cuales podían crecer en condiciones más adversas que los clásicos como el arroz o el trigo. La llegada de estos nuevos cultivos se dio gracias a la apertura del comercio privado en el año 1685. Se fundaron aduanas en las ciudades costeras, siendo la más importante la de Cantón, al sur de China y al lado del Macao portugués y del futuro Hong Kong. Luego de varias décadas los chinos comenzaron a controlar el comercio con más atención, dejando a Cantón como único puerto legal para el intercambio con Occidente y creando un gremio de mercaderes que eran los únicos habilitados a comerciar con los europeos. Este gremio era llamado Kouhon y manejó durante 80 años el comercio entre China y Europa. El encargado de supervisar todo era el supervisor de aduanas también apodado Hoppo, quien era responsable ante el emperador. Los comerciantes europeos solamente podían tratar con mercaderes del Kouhon o con el supervisor aduanero Hoppo, y nunca con el gobernador provincial u otra autoridad china.
El intercambio era así muy controlado y favorecía a China enormemente dado que solamente aceptaban plata española como forma de pago y tampoco demandaban tantos bienes como los europeos a ellos. Los europeos compraban masivamente té o porcelana y los pagaban con monedas de plata, pero los chinos no compraban ni la quinta parte de ese volumen en bienes occidentales. Esto generaba un déficit comercial muy alto para los europeos que no conseguían vender sus productos al mercado chino. China había encontrado la manera de enriquecerse y tener la situación controlada como nunca en su historia, pero eso estaba a punto de empezar a cambiar. Ya desde inicios del 1700, el Imperio Británico había comenzado a vender de forma ilegal el opio que cultivaba en la India. El opio es una droga que mezcla sustancias con tabaco para ser fumado, teniendo un efecto sedante y siendo muy adictivo. El contrabando de opio en China había sido prohibido en 1729 y en varias ocasiones más, llegando su condena a la pena de muerte. Pero esto no detuvo ni a los ingleses ni a la mafia china que lo comercializaban. Para el año 1810 el tráfico de opio se había extendido tanto en China que el propio emperador Jiaqin emite un edicto desesperado diciendo: el opio hace daño. El opio es un veneno que mina nuestras buenas costumbres y moralidad. Su uso está prohibido por la ley. El consumo de opio además iba en contra de la filosofía de Confucio tan difundida en China. Una de sus frases célebres decía que los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. El opio se vende a comerciantes británicos que operan principalmente en Cantón, que a su vez lo revenden a los comerciantes chinos que conforman una red de distribución que llega a gran parte del país. En este sistema Inglaterra llega a vender ilegalmente unas 1.400 millones de toneladas de opio a China. Irónicamente, mientras lo venden en China, lo prohíben en la India británica. La situación estaba fuera de control y para 1829, el emperador prohíbe de nuevo la venta y el consumo de opio. En 1839, el emperador Daoguang nombra al gobernador de Cantón Lin Se-tzu como comisario imperial para erradicar el consumo de opio en la provincia de Guangdong, donde se hallaba la ciudad de Cantón, el punto de entrada hacia todo China. Lin Se-tzu, justo antes de actuar, procede a escribir una carta a la reina Victoria de Inglaterra a modo de aviso. Parece ser que esta mercancía envenenada es fabricada por algunas personas diabólicas en lugares sometidos a vuestra ley. He oído decir que en vuestro país está prohibido fumar opio. Ello significa que no ignoráis hasta qué punto resulta nocivo. Pero en lugar de prohibir el consumo del opio, valdría más que prohibieseis su venta o, mejor aún, su producción. Todo opio que se descubre en China se echa en aceite hirviendo y se destruye. En lo sucesivo, todo barco extranjero que llegue con opio a bordo será incendiado. Entonces, no solo no obtendréis ningún beneficio de nosotros, sino que os arruinaréis en el negocio. No digáis luego que no se os avisó a tiempo. Esta carta jamás llegaría a la reina inglesa, pero sí sería publicada en el diario Times de Londres. Ese mismo año el funcionario Lin Se-tzu procede a confiscar y destruir 20.000 cajas de opio que valían 5 millones de libras de la época, que se hallaban en manos de narcotraficantes británicos. Las autoridades británicas en Cantón prometieron a los comerciantes ingleses que el gobierno inglés iba a indemnizarlos, aunque en realidad el gobierno inglés no estaba en una situación financiera buena como para pagarles. Esta incautación masiva de opio es la que termina por desatar la guerra, la cual es votada en el Parlamento inglés por 272 votos a favor contra 262 en contra. A pesar de que buena parte de la población y la mitad del Parlamento estaban en contra de la venta de opio como droga en China, el ala dura británica se las ingenió para ir a la guerra y abrir el comercio a punta de cañón. Poco a poco el Reino Unido comenzó a reunir una flota sobre Cantón, enviando barcos desde sus colonias en India, Singapur y Australia. Luego de esto los británicos bloquearon la salida al mar de la ciudad y proceden a ocupar la isla de Hong Kong en enero de 1841. Para marzo los británicos habían desembarcado y tomado la ciudad de Cantón sin muchas bajas, mientras que los chinos, debido a su armamento anticuado, no podían oponer una resistencia efectiva. Los barcos chinos no eran rivales para los buques de guerra modernos de la Royal Navy y su organización superior.
Luego de esto y para mayo de 1842, los británicos ocuparon también el actual Xiamen y varios otros puertos en la costa de China. Los ingleses decidieron entonces asestar un golpe definitivo a las finanzas del Imperio Qing atacando el río Yangtze, por donde pasaba el comercio interno chino. Con una fuerza de 25 barcos de guerra y 10.000 soldados, los británicos lograron tomar Shanghái, Nankín y también capturar barcazas con muchos impuestos que se habían recaudado en esos meses. Los ingleses, si bien eran mucho menos en número, estaban mejor organizados y tenían un armamento muy superior. Toda esta situación terminó generando que los chinos aceptaran negociar en la ciudad de Nankín hacia agosto de 1842. Se firma así el primer tratado desigual que le imponen a China. Los chinos debían indemnizar al Reino Unido por los costos de la guerra y también a los traficantes de opio. Además de esto, se eliminan los aranceles para todos los productos británicos, se termina con el sistema de comercio único de Cantón, se libera el comercio de opio y se reconoce la soberanía inglesa sobre la isla de Hong Kong para siempre. También los súbditos ingleses en China serán juzgados por leyes inglesas y no las chinas. Este tratado de 1842 es el comienzo del llamado siglo de la humillación, el cual está caracterizado por invasiones extranjeras, tratados injustos, hambrunas y rebeliones. Apenas 2 años después y debido a la debilidad absoluta de China, los Estados Unidos y Francia logran obtener condiciones similares en los tratados de Guangye y Banpoa. De esta manera los chinos terminan perdiendo el control de su comercio a favor de las potencias occidentales, y el desgaste económico y humillación nacional hunde al gobierno imperial en una crisis de la que jamás se recuperará. Como resultado de la bancarrota del gobierno chino y de los tratados firmados, se produce la mayor rebelión de la historia china, la rebelión de Taiping en enero de 1851. Esta revuelta genera una guerra civil total como nunca había ocurrido. Liderada por Hong Xiuquan, esta revuelta tuvo como objetivo eliminar al gobierno manchú de China, que era considerado el demonio en la tierra, e implantar de nuevo la dinastía de los Ming, pero con cambios importantes. En primer lugar, las mujeres estarían al mismo nivel que los hombres y no debería haber clases sociales. En segundo lugar, toda propiedad privada pasaría a ser parte del reino. En tercer lugar, el calendario pasaría a ser solar en vez de lunar. En cuarto lugar, se prohibió la monogamia, como también el opio, el tabaco, la esclavitud, los juegos de azar y la prostitución. La religión era una mezcla de confucianismo, cristianismo y budismo única, donde el líder Hong decía ser el hermano menor de Jesús y enviado del dios Santi chino. El ejército rebelde era la principal fortaleza del movimiento, alcanzando el 1.000.000 de soldados, teniendo una absoluta disciplina y fanatismo, y estando compuesto por un alto número de mujeres. El territorio que era conquistado se repartía entre distintos reyes o príncipes que se conocían entre sí. Debido a la decadencia de la dinastía Qing, la revuelta se encendió como la pólvora y para 1853 lograron tomar la ciudad de Nankín y fundar el Reino Celestial de la Paz, cuyo líder era Hong Xiuquan. En cada pueblo o ciudad que tomaban, los rebeldes obligaban a que al menos un adulto de cada casa se una al ejército del reino y, más importante, procedían a matar a todos los manchúes que estuvieran allí, sin importar si eran niños, mujeres u hombres. Para mediados de 1850, China estaba partida en dos y se desangraba con batallas enormes y masacres todos los meses. Como si esto fuera poco, en 1856 se inicia la Segunda Guerra del Opio luego de que los chinos confiscasen un barco inglés. A los británicos se unieron los franceses y juntos ocuparon la provincia de Guangzhou sin mayores problemas. Para mediados de 1858, los chinos ya estaban firmando otro tratado que incluía a Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. El pacto incluía embajadas en la ciudad de Pekín, la apertura de 10 puertos comerciales extra y la libre navegación del río Yangtze. También obviamente China debería pagar por todos los costos del conflicto. Pero a pesar de esto, para 1859 los chinos se negaron a abrir embajadas extranjeras en Pekín, lo que generó el reinicio de las hostilidades.
En septiembre de 1860 los chinos fueron derrotados en la batalla de Palicao, donde sufrieron 1.200 bajas frente a apenas 55 occidentales. Esta victoria abrió el camino hacia Pekín para los anglo-franceses que tomaron la ciudad y el emperador tuvo que huir a toda velocidad. Tras esto los chinos manchúes ejecutaron a varios prisioneros que habían capturado de manera terrible, dejándolos irreconocibles, lo que motivó la furia de los anglo-franceses. En un acto de venganza los occidentales saquearon y destruyeron por completo el enorme palacio de verano imperial, el cual era considerado el Versalles chino. Este palacio a 12 kilómetros de Pekín era un gran parque de 300 hectáreas a orillas del lago Kunming. Estaba compuesto por palacios, pagodas, teatros, fuentes y jardines que se habían construido por el emperador Qianlong en el año 1750. Los occidentales demostraron especial ira en la destrucción del complejo, estando 3 días enteros para destruirlo y no llegando ni siquiera a llevarse muchos objetos preciosos, que se terminaron quemando de forma inútil. Tras estos hechos, Xianfeng, el noveno emperador de la dinastía Manchú Qing, no tuvo más remedio que firmar el Tratado de Tientsin con el Imperio Británico, el francés, el Imperio Ruso y los Estados Unidos. Acepta delegaciones extranjeras en Pekín, impone a China reparaciones de guerra, legaliza la importación de opio y la llegada de misioneros cristianos. Más puertos deben ser abiertos al comercio y se puede circular libremente por los ríos. Rusia aprovecha la debilidad de China para firmar su propio tratado desigual, el Tratado de Aigun. Como resultado, obtiene la orilla izquierda del río Amur donde fundará Vladivostok. China debe renunciar a sus derechos sobre la isla Sajalín y como parte del acuerdo China debe ceder parte de Manchuria al Imperio Ruso. Como si esto fuera poco, esta debilidad llevó a las potencias a dividir China en zonas de influencia al igual que harían con África unos años después. Para Rusia toda la frontera desde Asia Central hasta el límite de Corea en el río Yalu, para Francia las áreas limítrofes con el sudeste de Asia lo que abriría el camino a la futura colonia indochina francesa, y para Gran Bretaña las regiones limítrofes con la India y Nepal. Los puertos quedan abiertos al comercio total y se mantienen los enclaves coloniales como Hong Kong y Macao. Mientras todo esto sucedía, la guerra civil china entre la dinastía Qing y el Reino Celestial de la Paz continuaba con intensidad. Hacia junio de 1861 se inició la batalla de Yanhai, la cual duraría un año y tendría como ganadora la dinastía Qing. En esta lucha los británicos y franceses ayudaron a los Qing a defender la ciudad, utilizando artillería moderna y entrenando a un grupo especial de soldados chinos. Apodado el ejército que siempre vence, era liderado por el inglés George Gordon y fue entrenado en las tácticas occidentales de guerra y con equipamiento moderno. Este grupo de hasta 5.000 soldados sería clave para que la rebelión pueda ser sofocada de forma definitiva. La batalla final contra el Reino Celestial se daría en marzo de 1864 en la ciudad capital del reino, la ciudad de Nankín. Las tropas leales a la dinastía Qing se hicieron con la victoria tras tomar el Monte Púrpura donde instalaron cañones. Mientras esto sucedía, el líder rebelde Hon Xiuquan moría envenenado a causa de comer plantas del jardín de su palacio. Tras la muerte de Hon, el general Liu Xiucheng tomó el mando de la defensa para oponerse a su rival imperial, el general Zheng Guofan. Zheng Guofan, siendo un general muy resolutivo, ordenó y logró cavar un túnel bajo tierra para volar la muralla que cubría Nankín. La explosión que voló la muralla fue particularmente fuerte, volando los escombros varios kilómetros y matando cientos de personas al caer. Tras abrirse una brecha en la defensa, se desató una feroz lucha calle a calle, aunque al final las tropas imperiales terminaron ganando y saqueando toda la urbe. La batalla de Nankín se cierra con el asesinato de Liu Zicheng, quien había reemplazado a Hon tras su muerte. Las bajas del combate fueron poco claras, aunque se consideran más de 100.000 entre ambos bandos. La rebelión del Reino Celestial terminaría de morir en las batallas finales de Hubei y Fujian, donde las bajas se contaron también por decenas de miles.
En números totales, el conflicto entre la dinastía Qing y el Reino Celestial se terminó cobrando entre 20 y 30 millones de personas a lo largo de sus 14 años de duración. Para finalizar de pacificar el imperio, tanto el ejército de Zheng Wuofang como el que siempre vence al mando de George Gordon fueron enviados al norte para vencer a la mucho más desorganizada y pequeña rebelión de Nian. Esta rebelión, principalmente campesina, había existido hace una década desconociendo a la autoridad imperial. Muy pronto fue aplastada y el orden general volvió al imperio de la dinastía Qing, que ahora se encontraba en un estado de coma grave. Tanto la rebelión del Reino Celestial como las dos guerras del opio junto a los tratados desiguales sumieron al imperio chino de la dinastía Qing en una crisis que no tardaría en volver a estallar. Pero mientras el caos reinaba en China, al otro lado del mar, en Japón se estaba dando la restauración Meiji. Esta era un proceso económico y político que en apenas 3 décadas lanzaría a Japón a la modernidad industrial. El Japón feudal de los shogunes y los samuráis había muerto para dar lugar a un país industrial pujante y con grandes pretensiones para Asia. Los japoneses, gozando de orden social y una industria en crecimiento, terminan por ir a la guerra contra la golpeada China. En el año 1894, a raíz de turbulencias políticas, ambos países enviaron tropas a Corea para proteger sus intereses. Los nipones terminaron imponiendo un gobierno pro-japonés en junio de aquel año, y para rematar la situación también hundieron un buque chino sin previo aviso. La guerra estalla y los japoneses se lucen ganando batalla tras batalla. El ejército chino, si bien se había modernizado tras las guerras del opio, carecía de entrenamiento y disciplina, lo que terminó por inclinar la balanza del lado japonés. Para abril de 1895, el gobierno chino capitula y firma otra rendición humillante, el Tratado de Shimonoseki. En este, China acepta pagar indemnizaciones de guerra, abrir sus ríos y puertos al comercio, reconoce la independencia de Corea, país que queda de ahora en adelante bajo la influencia japonesa. Y también cede la isla de Taiwán y el archipiélago de las Islas Pescadores al Imperio de Japón. Como indemnización de guerra, Japón se queda también con el estratégico enclave de Port Arthur en el noreste de China y el resto de la península Liaodong, pero por presiones diplomáticas finalmente debe cederlos al Imperio ruso. China solo puede observar todo esto con impotencia. Hasta aquel momento Japón había sido visto por los chinos como un país menor que absorbía la cultura que ellos tenían. Pero ahora el discípulo humillaba al maestro y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. La humillación con Japón y el resto de las potencias extranjeras generó que en 1898 comenzara a gestarse el levantamiento de los Boxers, compuesto por practicantes de artes marciales en un inicio. La situación comienza con ataques a iglesias y cristianos bajo el mote de apoyar a los Qing y destruir a los extranjeros. Los Boxers juran lealtad a la emperatriz Cixi y el sentimiento anti-extranjero se extiende por China. La penetración de misioneros cristianos para los Boxers es vista como una invasión cultural y a quienes aceptan estas ideas se los trata de traidores. Debido a esto, extranjeros, comerciantes y misioneros se refugian en el barrio de las Delegaciones, un recinto amurallado cerca de la ciudad prohibida donde están las sedes diplomáticas extranjeras. Para ese momento unos 500 soldados occidentales protegían el distrito y unos 2000 soldados extras estaban en camino para sumarse, pero fueron emboscados arriba del ferrocarril. Luego de esto, el 21 de junio la emperatriz Cixi emite un decreto declarando la guerra a las potencias extranjeras con un mensaje encendido. Ahora ellos, los poderes, han iniciado la agresión y la extinción de nuestra nación es inminente. Si nos cruzamos de brazos y nos rendimos ante ellos, no tendría rostro para ver a nuestros antepasados después de la muerte. Si debemos perecer, ¿por qué no luchamos hasta la muerte? A pesar de esta postura, los gobernadores regionales chinos a cargo de sus ejércitos provinciales no declararon la guerra y mantuvieron oculta la declaración en el sur, ya que entendían que una guerra abierta con el mundo industrial no llegaría a buen puerto. Las potencias colonialistas contestan, sin embargo, formando una coalición y enviando un ejército de 54.000 soldados para enfrentar a la rebelión de los Boxers.
Estos países son el Imperio Alemán, el Británico, el Francés, el Ruso y el Austrohúngaro junto a Italia, Japón y Estados Unidos. Desembarcan en la costa y avanzan por tren gracias a que los gobernadores les permiten viajar. Además de los gobernadores del sur, también el general manchú Ronglu concluyó que era inútil luchar contra todos los poderes simultáneamente y se comenzó a colaborar con ellos. Ronglu bloqueó la transferencia de artillería a las tropas que estaban sitiando el barrio y también envió comida a los extranjeros sitiados. El sitio del barrio se extendió por 55 días, mientras el ejército de coalición se abría paso para llegar a liberarlo. En su camino la coalición venció en varias batallas a los rebeldes Boxers, tras las cuales se cometieron atrocidades por parte de ambos bandos. Finalmente en agosto las potencias levantaron el sitio y sofocaron el levantamiento. La ciudad de Pekín fue saqueada impunemente por los invasores que realizaban subastas cada mañana con los elementos pillados. En general, se estima que la rebelión costó unas 100.000 vidas y tras la rendición la dinastía Qing tuvo que firmar el protocolo Boxer por el que aceptaba indemnizar a los vencedores. La reina Cixi, al ver que la oferta de las potencias le permitía seguir en el cargo y que no incluía tampoco pérdidas de territorio, accedió a firmar el protocolo y a pagar indemnizaciones todos los años a los países colonialistas involucrados. El episodio de los Boxers, sin embargo, marcaría un punto de no retorno para la historia de China, siendo el punto final de un largo derrotero. Las guerras del opio, la guerra civil del Reino Celestial, la guerra sino-japonesa y la rebelión de los Boxers, junto a todos los tratados desiguales, fueron los golpes de gracia para la dinastía Qing de los que nunca se recuperaría hasta su caída final en 1912. En los siguientes años a la rebelión, los cambios comenzaron a darse rápidamente. Hacia agosto de 1905, Sun Yat-sen crea la Sociedad Tongmenghui, o Liga Unida China de orientación republicana, para derrocar a la dinastía imperial. Esta liga comenzaría a promulgar la modernización de China en todo sentido, llegando a convencer a oficiales militares del ejército imperial en el sur. Hacia fines de 1911, los militares opuestos a la dinastía Qing se levantan y son apoyados por los gobernadores locales de esa región. La corte imperial tarda en reaccionar y la rebelión se propaga rápidamente. Los dirigentes provinciales rebeldes se reúnen en Yanhai y eligen a Sun Yat-sen como nuevo presidente de China. Se establece así por primera vez en 4000 años una república en China. Para esos momentos, Sen se encontraba en Estados Unidos y debe volver para hacerse cargo de la revolución. Al llegar, el líder rebelde se entera de que el ejército imperial del norte sigue siendo fiel al emperador Puyi de apenas 5 años. Debido a esto, Sen es obligado a renunciar para darle la presidencia al general de dicho ejército, Yuan Shikai, quien obliga al emperador a abdicar y se convierte en presidente. En un primer momento, Sen y Yuan Shikai tienen una buena relación, pero al poco tiempo el general acaba por mostrar su hilacha y hace que lo elijan presidente perpetuo por medio de sobornos. La situación motivó una revuelta que acabó con los rebeldes siendo perseguidos y exiliados, entre ellos Sun Yat-sen. Bajo el gobierno de Yuan Shikai, volvieron a surgir los señores de la guerra, quienes eran caudillos militares que manejaban las regiones con autonomía del gobierno central y peleaban entre sí. El mandato de Yuan terminó cuando debido a una excesiva ambición se hizo nombrar emperador, pretendiendo restaurar la monarquía en China. Ante esto las provincias con sus caudillos reaccionaron de forma negativa amenazando con independizarse si no se revertía la situación. Así un derrotado Yuan Shikai debió renunciar al trono en marzo de 1916 para morir unos meses después de una enfermedad. El gobierno real de China quedó tras esto y hasta 1928 en manos de los caudillos militares de las distintas provincias, siendo este periodo conocido como periodo de los caudillos. El gobierno central de Pekín en estos 12 años cambió 7 veces de presidente y 7 veces de constitución.
El poder del gobierno central solo era respetado por las provincias cuando convenía a los caudillos militares que las controlaban realmente. Mientras esto sucedía, el líder modernizador chino Sun Yat-sen intentaba restaurar la república desde Cantón. Sin embargo, el gobierno liderado por Sun estaba en desventaja contra los señores de la guerra desde el punto de vista militar. A pesar de sus solicitudes de ayuda hacia Occidente, el apoyo financiero y de armas que tanto necesitaban no llegaba. Pero en la década de 1920, el Kuomintán finalmente recibe ayuda de una fuente sorprendente, los bolcheviques rusos. La ayuda material de Rusia fue lo suficientemente buena para Tsun, quien no simpatizaba con el marxismo ni veía el comunismo como una solución a los problemas de China. Pero los bolcheviques, a cambio de su ayuda, exigían a Tsun que formara una alianza con los comunistas chinos. Los rusos esperaban que una vez estén aliados, los comunistas puedan tomar el control del Kuomintán, desplazando a los nacionalistas. La cuestión es que el Kuomintán se convirtió gradualmente en un partido poderoso y disciplinado bajo la guía rusa. Incluso los rusos fueron clave para crear el Ejército Nacional Revolucionario. Para su entrenamiento, se estableció la Academia Militar de Whampoa, donde como director, Tsun nombró a su fiel partidario Chiang Kai-shek. La academia dirigida por Chiang Kai-shek funcionó con fondos soviéticos y la calidad de la educación estaba garantizada, siendo visitada regularmente por los oficiales rusos. Muchos de los líderes del Kuomintán y del Partido Comunista Chino se graduaron de la academia, incluyendo al histórico Zhou Enlai. Pero para 1925 y ya con 58 años Sun Yat-sen fallece de cáncer de hígado. Su lugar en el Partido Nacionalista lo ocupa el general Chiang Kai-shek, quien es un duro militar y quien emprende una expedición al norte para acabar con los caudillos de forma definitiva. Para esta misión Chiang formaliza la alianza con el recién creado Partido Comunista Chino. Nacía así el primer Frente Unido, conformado por el Kuomintán y el Partido Comunista. Ambos bandos pretendían aprovecharse del otro. Los comunistas querían utilizar el mayor tamaño del Kuomintán para esparcir el comunismo, y los nacionalistas querían infiltrar el Partido Rojo para intentar controlarlo desde adentro. El Partido Comunista recién fundado tenía solo unos pocos cientos de miembros a principios de la década de 1920, mientras que el Kuomintán tenía más de 50.000. Pero esta primera alianza llegó a su fin definitivo cuando Chiang Kai-shek realiza una limpieza de izquierdistas en abril de 1927, pretendiendo limpiar a los izquierdistas del Kuomintán y hacerse con la dirección directa del Partido Comunista también. Conocida como Masacre de Yanhai, el Kuomintán lanzó un ataque contra el cuartel del Partido Comunista y los miembros de izquierda del propio Kuomintán, asesinando a más de 200 personas. En respuesta, en agosto de ese mismo año las fuerzas comunistas lideradas por Zhou Enlai y Elon ocupan la ciudad de Nanchang pero son luego expulsadas por los nacionalistas. Los comunistas derrotados deben retirarse a las montañas del sur donde el famoso Mao Zedong estaba intentando hacer una revuelta hace tiempo. Este es el inicio de la guerra civil china entre el ala derecha del Partido Nacionalista y el Partido Comunista junto al ala izquierda del Kuomintán. Ambos bandos se desangrarán durante 2 décadas hasta 1949, siendo este uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Para el 9 de septiembre de 1927 se produce el levantamiento de la cosecha de otoño, en el que irrumpe en escena Mao Zedong al frente del ejército rojo chino intentando tomar las provincias de Hunan y Jiangxi. Pero Mao es derrotado y se exilia en las montañas de Jinhan donde se le unirán, como se dijo, Zhou Enlai y otros militantes. Desde las montañas en el sur, Mao y Zhou Enlai desplegarán una estrategia rural de guerrilla con la cual irán ganando adeptos y territorio poco a poco. Mao Zedong, con apenas 34 años, era el líder y figura principal del Partido Comunista de China habiendo nacido en Hunan, muy cerca de donde ahora se hallaba militando. El joven Mao había tomado contacto con el comunismo cuando se mudó a Pekín a los 24 años. Gracias a su trabajo como asistente de bibliotecario, asistiría a Li Dazhao en el día a día, quien fue uno de los fundadores del Partido Comunista Chino.
Tras ser rechazado en la universidad por su fuerte acento rural, el joven Mao tomaría el camino de la política. En 1921, formaría una sede local del Partido Comunista y también una sociedad de lectura en la ciudad de Changsha. A partir de allí, poco a poco iría creciendo dentro del partido, hasta ser uno de los dirigentes provinciales principales. Pero mientras Mao irrumpía en escena, Chiang Kai-shek logra imponer su voluntad y unificar a gran parte del país bajo un mismo gobierno oficial. El punto clave fue la voluntad de Zhang Zuoliang, quien era señor de Manchuria y que accedió a reconocer al gobierno de Chiang Kai-shek. Esta actitud de Zhang tiró por la borda los planes japoneses, que habían asesinado al padre de Zhang y pretendían manipularlo a él para su favor. De esta manera y con Manchuria adentro, el 10 de octubre de 1928, el Kuomintang toma el poder oficial instaurando un sistema de partido único. El nuevo gobierno es presidido por Chiang Kai-shek en la capital, establecida en Nankín. Es reconocido internacionalmente y comienza así la llamada década de Nankín. En esta década, Chiang lidera un régimen corrupto y autoritario, pero que introduce mejoras en la economía y la infraestructura de China. Reemplaza el tradicional confucianismo por un neofascismo de mercado. Inicia un proceso de modernización del país, atrayendo inversiones extranjeras de Alemania y Estados Unidos. Desarrolla el ferrocarril y las carreteras entre ciudades. Además consigue con mucho esfuerzo que Rusia, Francia e Inglaterra renuncien a muchos de los derechos adquiridos en los tratados desiguales. China abandona así el estatus político de territorio colonial para adquirir el de potencia regional. No obstante, los graves problemas de inundaciones, epidemias y hambrunas tradicionales en China no se resuelven. Entonces China cuenta con 480 millones de habitantes, estando la gran mayoría en áreas rurales. Hacia 1930, apenas entre 1,5 y 2 millones de personas trabajan en la industria. Los cambios de Chiang no llegan al campo y se limitan a las ciudades donde la población es poca. Debido a esto, a fines de 1931, Mao inicia una revolución campesina contra los terratenientes para repartir las tierras de cultivo. Esto culmina en la creación de la República Soviética de China al sur, que ocupa zonas rurales y montañosas en las provincias de Jiangxi y Fujian. Su capital es Rujin, en el sudeste. Establecen un soviet al estilo soviético llamado el Soviet de Jiangxi. En esa misma época, los japoneses invaden Manchuria e instalan el ejército de Kwantung para proteger la región. El gobierno de Chiang Kai-shek carece de medios para oponerse en lo inmediato, por lo que decide esperar. Los japoneses crean en la Manchuria ocupada el estado títere de Manchukuo. Este estado contiene 82 millones de habitantes y es puesto bajo la tutela del último exemperador de la dinastía Qing de origen manchú, el famoso Puyi, quien ya es mayor de edad y asume como cara visible de la ocupación japonesa. Mientras esto sucedía, los comunistas chinos eran derrotados y acorralados en la provincia de Jiangxi, y para fines de 1934 los nacionalistas se disponían a dar el golpe de gracia. Las fuerzas de Chiang Kai-shek con un ejército de 1 millón de soldados acorralan a los 130.000 comunistas restantes, pero estos deciden no presentar combate. En un esfuerzo por sobrevivir, 86.000 hombres y 35 mujeres inician la retirada hacia el interior del país. Esta será reconocida como larga marcha, dado que recorrieron 12.500 kilómetros atravesando 12 provincias en apenas un año. De los 86.000 iniciales, solamente unos 8.000 llegarían al final del recorrido. Esta enorme odisea termina por establecer a Mao Zedong como líder del Partido Comunista en enero de 1935, cuando sus dirigentes se reunieron en Suní. En ese momento, los comunistas venían de sufrir grandes bajas tras la batalla del río Xiang, donde habían perdido decenas de miles de hombres. Apenas unos 30.000 lograron atravesar el río y llegar a Suní. En estos momentos de extrema debilidad, los comunistas se expresaron a favor de Mao y en contra del hasta entonces jefe, Bo Heu. Esta reunión sería el comienzo del liderazgo de Mao en el partido, quien no lo soltará hasta su muerte. Por otro lado, la otra figura clave,
Zhou Enlai logró salir airoso del aprieto, manteniendo su puesto en el partido. Luego de la reunión, el ejército rojo chino se dirige más al oeste, adentrándose en zonas inhóspitas de China donde ni siquiera se hablaba el idioma, sino otros dialectos. Gracias a esto pudieron escaparse del ejército nacionalista que los venía persiguiendo. Tras 370 días de caminar, combatir y buscar comida, los 8.000 sobrevivientes llegan al destino en el norte, a la provincia de Shaanxi. Entre los que sobreviven se encuentra un joven Deng Xiaoping, quien décadas luego será el mayor transformador de la historia china. También sobrevive Zhou Enlai, quien no tuvo inconvenientes en ser superado por Mao. La larga marcha será un hito para el Partido Comunista Chino, pese a las bajas que llegan al 90%, y también se crea un mito, un relato de heroísmo, que coloca a Mao en la cima del poder del partido para siempre. Mientras los comunistas se escapaban a Shaanxi, los japoneses habían puesto el pie en el acelerador y habían invadido la provincia de Hebei. Ante esto el gobierno nacionalista decide firmar el acuerdo secreto Eumesu, el cual cede el territorio a los nipones. Chiang Kai-shek no podía perseguir al ejército rojo y al mismo tiempo enfrentar al poderoso ejército japonés. El imperio de Japón, después de siglos de aislamiento, había sido modernizado por la dinastía Meiji a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Para 1936 está al nivel de las potencias europeas. Supera a una China retrasada, casi medieval, desorganizada y con un sistema muy corrupto que además se desangra en luchas internas. Ante la amenaza japonesa, se termina por formalizar una tregua entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino apoyada por Stalin. Los chinos dejarían de pelear entre sí para poner un freno al ataque japonés. Esto es conocido como el Frente Unido. Para los comunistas esto representa una bocanada de aire fresco, dado que en aquel momento estaban bastante cerca de la derrota. Hacia el 7 de julio de 1937 se produce el incidente del puente Marco Polo a 15 kilómetros de Pekín. Es una escaramuza entre soldados chinos y japoneses. Este es el comienzo de la guerra entre China y Japón que durará 8 años. Pasado un mes del comienzo de los tiroteos, Japón despacha 200.000 hombres al norte de China, con los que logra ocupar Pekín y Tianjin sin demasiada resistencia. Los chinos desde un comienzo saben que no tienen el poder de fuego para expulsar a los japoneses, por lo que deciden apostar a una guerra de desgaste con la esperanza de que los nipones se desgastarán luchando contra otras potencias. Mencionando otras potencias, por aquellos años y hasta 1941, China cuenta con el apoyo de la Alemania nazi con la cual sostiene un intercambio comercial y militar. Los alemanes envían delegados de todo tipo, colocan fábricas de armamento y hasta financian vías de ferrocarril y rutas. Incluso 80.000 soldados chinos son entrenados en las tácticas de la Wehrmacht alemana a imagen y semejanza. Hasta se llegan a producir fusiles alemanes Kar-98K en la propia China. Pero además de a esta ayuda, los japoneses deben enfrentarse a 432 millones de chinos y luchar en un terreno muy extenso y de muy variada geografía. El imperio de Japón se acababa de meter en un frente que le costaría muchísimos recursos materiales, pero también humanos, ocupando China el 65% de las tropas niponas durante toda la Segunda Guerra Mundial. Para agosto de 1937, los japoneses logran tomar casi todo el norte de China, donde crean el gobierno autónomo de Mongolia, apoyados por líderes locales. Las tropas al norte están al mando del general Hideki Toyo, quien luego sería primer ministro de Japón. Desde el norte los japoneses lanzan una ofensiva hacia el sur, para tomar la capital Nankín y la ciudad de Yanhai. Pero sería la ciudad de Yanhai la primera piedra en el zapato para los japoneses. Los chinos utilizan su estrategia de cambiar espacio por tiempo, aprovechando las grandes extensiones y numerosas ciudades para ganar tiempo y así organizar una defensa decente. El líder chino Chiang Kai-shek decide enviar sus mejores tropas a defender Yanhai al tiempo que evacúa la sede de gobierno de Nankín hacia la ciudad de Wuhan. También son evacuadas algunas de sus industrias hacia el interior, al igual que luego haría Stalin en la Unión Soviética frente a la invasión alemana.
Al iniciar el conflicto, los japoneses cuentan con la ventaja de ya disponer de algunas fuerzas militares en Yanhai, debido a un acuerdo firmado con China en 1933. Los chinos apuestan a expulsarlos usando sus grandes números, pero los nipones se atrincheran en búnkeres y aguantan hasta la llegada de refuerzos por mar. Las tropas japonesas al mando de Ibane Matsui intentan desembarcar varias veces en las costas linderas de Yanhai, pero la resistencia china es muy fuerte. Tras 2 semanas de combates, los nipones logran tomar el pueblo costero de Baosan y pueden empezar a acumular tropas para marchar hacia Yanhai. Pero entre Baosan y Yanhai se encuentra la ciudad de Luodian, donde se desatan todos los infiernos en la tierra. Chiang Kai-shek ya había previsto la defensa de Luodian por el consejo del delegado alemán von Falkenhausen, asignando 300.000 soldados para su defensa. Los japoneses atacan con solo 100.000 hombres y algunos tanques, pero con una artillería muy coordinada y efectiva. En suma, la lucha por Luodian dura casi un mes y demuestra la incapacidad china para realizar ofensivas de forma organizada y en conjunto. La artillería japonesa logra ir degradando a las fuerzas chinas hasta su total retirada. Después de la caída de Luodian, los chinos resisten un tiempo más en la zona de Dachang, pero esta también cae en manos niponas. Finalmente, la conquista japonesa se consagra con el desembarco de 3 divisiones en el sur de Yanhai, Hangzhou, ante lo cual los chinos deben evacuar sus posiciones para no ser aplastados por completo. En la batalla por Yanhai, los chinos pierden el 60% de sus tropas de élite que habían sido entrenadas por asesores alemanes, como así también material de guerra que será difícil de reemplazar. Pero mientras se sucede esta batalla, el líder chino Chiang Kai-shek se encuentra a la espera del resultado de una conferencia que hay en Bruselas, donde espera conseguir apoyo de Estados Unidos e Inglaterra. El gobierno chino espera resistir en Yanhai demostrando que era posible ganar la guerra, pero eso poco vale para los occidentales, que terminan por hacer oídos sordos a los pedidos de ayuda. Occidente no enviará ayuda alguna, China se encuentra sola. Y lo que es peor, Estados Unidos continúa vendiendo gran cantidad de combustible a Japón y lo seguirá haciendo hasta julio de 1941. Será recién en 1940 cuando Japón toque los intereses de Francia en Indochina, cuando los occidentales comiencen a preocuparse. Tras el rechazo europeo en Bruselas, el gobierno chino pide ayuda a los soviéticos una y otra vez, pero sin obtener resultados. Sin ayuda material de ninguna parte, el panorama del gigante milenario se pone cada vez más oscuro. El próximo objetivo es la capital Nankín, la cual carece de una defensa real, estando compuesta por reclutas de último momento. Ante el inminente ataque, los chinos trasladan la capital a Wuhan y concentran sus fuerzas allí. Hacia diciembre de 1937 los japoneses entran en la capital y se produce la masacre de Nankín. Durante más de un mes se desarrolla uno de los episodios más horribles y menos comentados de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad es víctima de un despliegue de sadismo pocas veces visto. Se producen violaciones masivas, alrededor de 80.000 mujeres chinas son violadas y en muchos casos apuñaladas en sus partes íntimas. Los japoneses practican decapitaciones como competencia de habilidad con las espadas samurái o en la ejercitación con bayoneta. Hasta algunos niños son enterrados vivos. La única zona que se salva es una zona segura, organizada por un diplomático alemán, el cual ante las atrocidades japonesas, solicita una zona a salvo para occidentales. Los nipones acceden, pero el diplomático John Robb incluye en la zona a más de 200.000 chinos, a los cuales les salva la vida. Según las estimaciones actuales, entre 20.000 y 150.000 civiles son asesinados en una horrible masacre. Ante la caída de Nankín, Chiang vuelve a mudar la capital de Wuhan a Chongqing, que se encuentra aún más inaccesible en las montañas. Los japoneses ya controlan Nankín, Yanhai, Cantón, Tianjin y Pekín. Si bien están dispuestos a firmar la paz, exigen a China el reconocimiento de sus conquistas, algo que los chinos no están dispuestos a conceder. La guerra sigue con el ejército japonés avanzando hacia Wuhan y Chiang Kai-shek toma una decisión de consecuencias impredecibles para detener a sus enemigos. Decide abrir los diques del río Amarillo para inundar los campos y bloquear el paso.
Pero provoca un desastre, siendo arrasados miles de pueblos y cosechas. Mueren entre 800 y 900 mil chinos. Las inundaciones afectan a 11 ciudades y millones se convierten en refugiados que migran para sobrevivir. Si bien los invasores no pueden atacar ahora por el norte, lo hacen por el sur. El ejército japonés avanza entonces en dos columnas, una por el río Yangtze y otra por el norte de las montañas Dabei, librando varias batallas hasta llegar a la ciudad de Wuhan. La batalla por Wuhan es larga y sangrienta y se extiende por casi 5 meses. Los japoneses creen que con una victoria en Wuhan la resistencia china se terminaría y lograrían ganar la guerra. Pero los chinos están muy motivados y comparan a Wuhan con la batalla de Madrid de la Guerra Civil Española. En aquella ocasión, los republicanos habían rechazado el ataque fascista de las tropas franquistas y la victoria se había convertido en un símbolo durante todo el resto de la guerra. Al momento de la batalla, el valor de Wuhan reside en que sirve como punto céntrico de comunicaciones conectando el sur de China con el interior del país. Los chinos, a pesar de haber perdido mucho territorio, siguen comerciando con el mundo desde la línea de ferrocarril que parte desde el británico Hong Kong, pasando por Guangzhou y llega hasta Wuhan. A través de esta ruta, pasan 60.000 toneladas de bienes por mes, las cuales dan oxígeno al esfuerzo de guerra chino. Los japoneses saben que mientras esta ruta comercial exista, Wuhan mal o bien seguirá resistiendo el cerco, por lo que deciden cortar la ruta de raíz. La armada japonesa procede a bloquear la provincia de Guangzhou para luego bombardearla. Mientras tanto, el ejército japonés utiliza gases químicos venenosos para hacer retroceder a los chinos que aún así venden cara su derrota. Finalmente, el ejército chino en Wuhan, que todavía ofrecía resistencia, decide retirarse debido a que con la pérdida del puerto de Guangzhou y sin una ruta comercial, la ciudad había perdido su importancia estratégica. La resistencia china ahora se muda a la distante provincia de Sichuan. Situada al interior del país y rodeada de montañas, esta zona es inaccesible para las tropas de tierra japonesas. La nueva capital Chongqing logrará resistir hasta el final de la guerra. Mientras se da la batalla por Wuhan, las relaciones entre China y Alemania empiezan a enfriarse. El nuevo ministro exterior de Alemania, Joachim von Ribbentrop, es pro-japonés, por lo que reconoce la independencia japonesa de Manchuria y corta las relaciones con China. Pero en lugar de Alemania, surge el apoyo de otro protagonista del teatro global. La Unión Soviética, gobernada por Stalin, comienza a enviar auxilio al desesperado gobierno chino. Durante el primer año, los soviéticos envían a China aviones, tanques, ametralladoras y asesores militares, entre ellos al futuro mariscal y héroe Georgy Zhukov. Volviendo al conflicto, para agosto de 1940 el Partido Comunista, que se concentra en la lucha de guerrillas, lanza la gran ofensiva de los 100 regimientos tras las líneas japonesas. Una acción coordinada clásica partisana a gran escala. La ofensiva, comandada por el general Peng Dehuai, apunta a destruir ferrocarriles, puentes e industrias que los japoneses estaban utilizando a su favor. Pero tras un éxito inicial, la respuesta japonesa no tarda en llegar. Apodada Sankosakusen, apunta a quemar todo, matar todo y robar todo lo que supone una oposición a la ocupación japonesa. Apuntando a las bases comunistas que se camuflan en miles de pueblos y ciudades. Bajo esta visión, liderada por Yasuhiro Okamura en la parte norte de China, los japoneses causan la muerte de 3 millones de chinos. Hacia diciembre de 1941, Japón ataca la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái y Estados Unidos finalmente entra en la guerra. El ataque, a pesar de ser sorpresivo, no genera daños muy graves a la flota norteamericana. Japón ya ocupa parte de China, Manchuria, Corea e Indochina. Luego de bombardear Pearl Harbor en una operación militar sincronizada sin precedentes en la historia militar, Japón ocupa todo el sudeste asiático, desde Filipinas hasta Birmania y Nueva Guinea. Ocupa además las islas del Pacífico como las Marshall, las Marianas, Taiwán y Guadalcanal. También se ocupa el Hong Kong británico, el cual resiste 18 días con tropas indias y chinas. Se hunden a los acorazados ingleses Prince of Wales y el HMS Repulse con aviones navales.
Los japoneses parecen no solo arrasar con sus ejércitos de tierra sino también en los mares. China es apoyada por la Unión Soviética y luego de 1941, material y financieramente por Estados Unidos, el Imperio Británico y Francia. Es un enfrentamiento entre el gigantesco ejército chino de 14 millones de soldados y 4 millones de japoneses y chinos colaboracionistas. Hay zonas controladas por los japoneses en las que han establecido gobiernos títeres. Mongolia, Nankín y Manchukuo. En estas regiones ocupadas más los enclaves de la costa viven 200 millones de chinos. A pesar de esto, el inmenso territorio chino se devoró al ejército japonés impidiéndole obtener la victoria decisiva y desgastando sus recursos humanos y económicos. Es el objetivo de China desde un principio. Se estima que el 65% de las tropas japonesas son absorbidas por el frente chino durante la Segunda Guerra Mundial. Además de esto, a partir del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 deben enfrentar a norteamericanos, británicos, hindúes y australianos en el sudeste de Asia y en todo el Pacífico en un arco desde las Islas Aleutianas hasta el Golfo de Bengala. Es una lucha titánica que demostrará ser insostenible para una pequeña isla que carece de petróleo. En marzo de 1942, los japoneses se apoderan de Birmania y cortan la carretera por la cual los aliados enviaban ayuda a China. La carretera era el principal objetivo militar del sudeste de Asia para Japón. Los aliados tratarán de compensar el tráfico de ayuda a China por aire sobre los Himalayas. Unos 3 meses después, en junio de 1942, la Armada Imperial japonesa sufre una catastrófica derrota frente a la Armada de los Estados Unidos en el atolón de Midway, a mitad de camino de Hawái. Es la batalla decisiva. Japón pierde 4 portaaviones y una parte significativa de sus mejores pilotos de combate. Nunca se recuperará de ese golpe. Es un punto de inflexión en la guerra que afecta severamente sus operaciones en China. Debido a la guerra contra Estados Unidos, durante fines de 1942 y 1943, los japoneses no emprenden grandes ofensivas en China. Pero para inicios de 1944, lanzan la mayor operación de la guerra. Apodada Operación Ichigo, está destinada a unificar el sur de China con el norte, para crear una línea de ferrocarril a través del imperio. También buscan destruir las bases de Estados Unidos en China, desde donde se bombardeaba el sur de Japón. Consiguen unificar China de sur a norte y varias bases estadounidenses son neutralizadas. Además de esta operación también lanzan un débil intento por invadir India, bajo el nombre de Yugo, pero es derrotada debido a la falta de apoyo blindado y suministros. Con la guerra de desgaste en China y la poderosa armada norteamericana en el Pacífico, Japón no tardó en empezar a perder islas y territorios hasta verse acorralado. Para 1945, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, sumado al ataque de la Unión Soviética a Manchuria, terminaron con la rendición de Japón. China y Chiang Kai-shek ganan la guerra a un costo enorme. En el caso de Chiang, al inicio del conflicto se perfilaba como vencedor de la guerra civil, pero luego del conflicto sus ejércitos quedan desgastados por el peso de la guerra. Mao, por el contrario, que se había fortalecido al comienzo de la guerra en guerras de guerrilla, sobre el final del conflicto se perfila con mayor fortaleza. El grado de crueldad y salvajismo mostrado por el Japón en China es equivalente al desplegado por el Tercer Reich en Europa. De la misma manera que el Tercer Reich consideraba a los eslavos untermens, subhumanos, los japoneses consideraban a los chinos una raza inferior. Habían cometido asesinatos en masa, uso de gases tóxicos, violaciones masivas de cientos de miles de mujeres y sometimiento de civiles a trabajo esclavo. La crueldad del Japón llega al extremo de instalar laboratorios de experimentación de armas biológicas y experimentos médicos en bases en Guangzhou, Nankín y Manchuria, utilizando personas vivas como conejillos de indias. Son los experimentos médicos de la Unidad 731. Un programa de investigación para el desarrollo de armas biológicas. Nunca China vivió algo semejante a lo largo de su historia. La otra gran catástrofe durante este periodo
fue la hambruna de Henan, la cual durante 1942 y 1943 se cobró la vida de 700.000 personas, producto de una gran sequía y también una invasión de langostas. En el medio de la tragedia, se llegarían a ver a personas intentando comer corteza de árbol para poder sobrevivir. Como resultado de la guerra entre 1937 y 1945 mueren entre 20 y 25 millones de chinos, siendo más del 70% civiles. Es el momento más oscuro de su historia hasta el momento. En 1972, el primer ministro del Japón Kukei Tanaka viajaría a China y pediría disculpas formalmente por las atrocidades cometidas por su país en la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, China emerge en el bando aliado como una potencia mundial, logrando ocupar un lugar de privilegio en los asuntos mundiales por primera vez en su historia. De forma sorprendente le es reconocido un lugar en las Naciones Unidas con derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Solo lo tienen Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido. En septiembre de 1945 se rinden las tropas japonesas en China. El Kuomintán y el Partido Comunista Chino llegan a un acuerdo para establecer en China un régimen democrático de posguerra. Pero el acuerdo es un fracaso y se reanuda la guerra civil. Chiang Kai-shek consigue de la mano de los aliados, los vencedores, afianzarse en el poder en China, pero su frente interno está herido de muerte. La guerra civil pronto se reanuda, pero con una gran diferencia: los soviéticos entregan el control de Manchuria y las provincias del norte a los comunistas chinos. Al firmar la paz con Japón, el ejército soviético se retira del territorio chino del norte y entrega el control a las tropas comunistas de Mao, como también se entrega el material de guerra capturado a los japoneses durante la toma de Manchuria. Este material japonés entregado a los comunistas incluía 3.700 cañones, 700 tanques, 12.000 ametralladoras y 900 aviones de combate nipones. Como si esto fuera poco, las tropas manchúes que habían colaborado con el Imperio de Japón en la ocupación se unen a los comunistas a cambio de no ser juzgados por su colaboración. Además de todo esto, Manchuria era la zona más industrializada de China y en comparación con las ciudades devastadas por la guerra que poseía el Kuomintán, Manchuria estaba en muy buen estado, aportando gran valor al esfuerzo comunista. La entrega de Manchuria y las provincias del norte, sin dudas, fue clave para la guerra civil que se avecinaba. Junto a esto, también el hecho de que los comunistas ya tenían tendida una red de guerrillas por todo el país para combatir con Japón, aportó a la hora de combatir al Kuomintán de Chiang Kai-shek. Por último, la cadena de mando unificada, directa y sin burocracia de Mao, permitía realizar ofensivas rápidas, mientras que el gobierno del Kuomintán sufría las intervenciones de los señores de la guerra que manejaban cada uno sus tropas y en ocasiones ralentizaban los movimientos de Chiang Kai-shek. A pesar de todo esto, el gobierno de Chiang tenía 4 veces más tropas que los comunistas, por lo que contaba con una gran ventaja inicial. Y además recibía apoyo material y financiero de Estados Unidos. Los estadounidenses enviaron desde tanques y aviones hasta ametralladoras y morteros a las tropas del Kuomintán, permitiendo que siempre dispongan de armamento para el frente de batalla. También brindaron ayuda financiera y transporte de tropas, casi sin ningún límite, siendo todo esto dirigido por el general George Marshall. Hacia julio de 1946, Chiang Kai-shek, hasta ese momento al frente del país, lanza sus fuerzas muy superiores sobre territorios del norte en la llanura central y Manchuria en manos del Partido Comunista Chino. Son 4,5 millones de efectivos contra 1,2 millones de comunistas, la relación es casi 4-1. Esta diferencia genera que en un principio las fuerzas del Kuomintán arrasen a los comunistas y los arrinconen en la zona norte de Manchuria hacia fines de 1946, dejándolos al borde de la derrota. Pero justo en ese momento, la comisión estadounidense liderada por George Marshall decidió intentar un alto al fuego e iniciar negociaciones en Pekín entre ambas partes. Ante esto, el general Chiang Kai-shek frena su ofensiva hasta que las negociaciones finalmente fracasan en enero de 1947, debido a la alta desconfianza que existía entre ambos bandos.
Para aquel momento, los comunistas ya habían logrado reabastecerse y reorganizarse, pudiendo resistir y avanzar con energías renovadas. La misión Marshall terminó así ayudando a la victoria maoísta en su momento más desesperado, aunque todavía faltaba un largo camino por recorrer. Tras esto, la guerra de resistencia y de desgaste de Mao poco a poco comienza a dar resultados. La gran corrupción que pesaba sobre el gobierno de Chiang Kai-shek también comenzaría a afectar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. El líder nacionalista se encontraba rodeado de funcionarios que respondían a señores de la guerra y que pedían coimas y favores a cambio de cumplir las órdenes. Los recursos financieros enviados por Estados Unidos muchas veces terminaban siendo usurpados por los distintos intermediarios. En verdad no existía un sentimiento patriótico o de proyecto nacional en muchos de los dirigentes del Kuomintang, incluso siendo esto reconocido por Chiang Kai-shek. En enero de 1948, Chiang escribiría que, a decir verdad, nunca había existido en China un partido tan decrépito y degenerado como el nuestro hoy en día. Ninguno que tenga tan poco espíritu, disciplina o estándares de lo que está bien y lo que está mal. Los comunistas, por su lado, si bien disponían de menos recursos, gozaban de una disciplina, orden y convencimiento en sus ideas que les otorgaba una gran ventaja. El propio Chiang también diría de esto: los comunistas no solo estudian y discuten los problemas exhaustivamente, sino que también implementan sus planes por completo. Ellos no permiten ni la más mínima confusión o vaguedad de ideas, y de ninguna manera pueden ser superficiales y quedarse a medio camino. Por el contrario, afirma, nuestros métodos y acciones no son en ningún aspecto iguales a los suyos. La mayoría de nuestros cuadros no utilizan su cerebro y no están dispuestos a estudiar, no son ni cuidadosos ni confiables, y por eso nos hundimos en la derrota. Como si esto fuera poco, como resultado de la falta de organización, los espías y agentes comunistas se habían logrado infiltrar en todas partes. Particularmente en las organizaciones dirigentes del gobierno y el ejército, realizando espionaje y creando rumores. Como resultado, según Chiang, el colapso del Kuomintang fue provocado no tanto por las acciones militares enemigas como por la confusión y los problemas creados dentro de las filas nacionalistas por estos agentes comunistas. Tras 2 años de sangrienta guerra, Jinan es la primera gran ciudad que cae en poder de los comunistas. Y es que por más que tuvieran mayores recursos y hombres, la mejor organización y disciplina del ejército rojo chino terminaría por hacer la diferencia real. A partir de este momento cambia la marea, y las derrotas del Kuomintang se suceden hasta que es derrotado en todo el país. Los comunistas entran en Pekín sin disparar un solo tiro, dado que el general Fu a cargo de la defensa es influido por los agentes comunistas que integraban su círculo privado, que lo persuaden de entregar la ciudad sin resistencia. Finalmente, en enero de 1949, un derrotado Chiang Kai-shek renuncia al cargo de presidente de China y huye a la isla de Formosa, la futura Taiwán, con el tesoro del Estado. Según el líder nacionalista, el partido se convirtió en una cáscara sin vida, el gobierno y los militares también perdieron su alma, con el resultado de que las tropas se derrumbaron y la sociedad se desintegró. Poco después de la renuncia de Chiang, los comunistas detuvieron sus avances e intentaron negociar la paz con Lee Song-ren. El nuevo conductor del Kuomintang tenía intención de partir a China en dos, con frontera en el río Yangtze, quedando China dividida. Pero ante la falta de resultados en las negociaciones, los comunistas reiniciaron las operaciones militares en abril, arrasando y capturando las principales ciudades casi sin resistencia. En la mayoría de los casos las zonas agrarias que circundan las ciudades llevaban ya tiempo bajo control comunista, lo que ayudó a la captura. Mientras tanto, en Guangdong, el gobierno nacionalista de Lee Song-ren se debilita seriamente cuando Chiang se rehúsa a devolver las reservas gubernamentales que se había llevado al exiliarse. Desde Taiwán, Chiang forma un gobierno informal que también obstruye los planes militares de Lee, dificultando la situación aún más. Finalmente, la rivalidad entre Chiang y Lee paraliza a las tropas nacionalistas que no pueden evitar la pérdida de Cantón en octubre de 1949.
Después de que Cantón cayera en manos de los comunistas, se traslada el gobierno a Chongqing, mientras que Li entrega sus poderes y vuela a Nueva York. Desde Estados Unidos Li denuncia a Chiang como dictador y jura que volvería a aplastar a Chiang una vez que regresara a China. Tras esto, aproximadamente 2 millones de soldados nacionalistas se retiran de China continental a la isla de Taiwán en diciembre, después de que el ejército comunista avanzara hacia la provincia de Sichuan. Las fuerzas nacionalistas del Kuomintang se agrupan en la isla de Taiwán de 36.000 kilómetros cuadrados a 180 kilómetros de la costa china. Desde ese momento existen dos Chinas, la República Popular China, con capital en Pekín de corte comunista y la República de China, con capital en Taipei de corte nacionalista y economía capitalista. Hasta 1987, Taiwán estaría oficialmente en estado de guerra con la China comunista. Durante los años 1950 y 1960, tendrían lugar escaramuzas intermitentes en zonas costeras del continente, como parte del plan de Chiang de recuperar el país. No obstante, la poca disposición estadounidense a dejarse arrastrar a un conflicto de mayor entidad dejó a Chiang Kai-shek lejos de poder reconquistar el continente, como gustaba de repetir constantemente desde Taiwán. Chiang Kai-shek al frente del Kuomintang es el dictador y señor absoluto de Taiwán con el título de presidente desde 1949 hasta su muerte en 1975, aunque la derrota en China siempre le dolería. Para el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong, presidente del Partido Comunista, declara la fundación de la República Popular China en la Plaza Tiananmen de la Ciudad Prohibida. Mao es el presidente del gobierno de la República Popular China que contiene a 542 millones de habitantes. Se decide también establecer la capital en Pekín y designar la bandera roja de 5 estrellas como bandera nacional, que llega hasta hoy en día. Mao Zedong por su lado es marxista-leninista y su propia versión del marxismo, apodado maoísmo, tiene matices originados en la sociedad china, la cual es feudal y agraria. Esto estaba opuesto a Marx, para quien el motor de la revolución eran los trabajadores de las fábricas y comercios. Para Mao son los campesinos, por lo que profundiza en una amplia reforma agraria como primer paso en su revolución. A partir de 1949, Mao lanza un programa para erradicar a la élite agraria china, la cual estaba compuesta por 10 millones de terratenientes. Debido a esto, para 1952 el 43% de la tierra ha sido confiscada y redistribuida en pequeñas parcelas colectivas. Son 300 millones de campesinos que reciben nuevas tierras. Luego de esto el Estado fija cuotas a los agricultores para que parte de la cosecha la entreguen al Estado y el remanente lo retienen para sí mismos. En el proceso de confiscación y represión, al menos 1 millón de terratenientes son asesinados. Y los sobrevivientes deben huir a Taiwán para salvar sus vidas. Sobre esto Mao dice, el comunismo es un martillo que utilizamos para aplastar al enemigo. Para decirlo con toda franqueza, en todas las aldeas se necesita un breve periodo de terror. Pero el líder chino también comienza a desconfiar de los pequeños propietarios como sucedió 25 años antes en la Unión Soviética con los kulaks. Debido a esto, entre 1 y 2 millones de campesinos chinos son ejecutados por contrarrevolucionarios. Este proceso de confiscación genera inquietud en los empresarios y comerciantes chinos. Mao pronto procede a la expropiación aunque deja que los propietarios sean gerentes de sus exnegocios. La bandera de la República Popular China, que reemplaza a la bandera de la dinastía Qing con un dragón sobre fondo amarillo, tiene un significado. Es un paño rojo con 5 estrellas amarillas. Una mayor que representa al Partido Comunista y 4 menores que representan a las clases sociales, los trabajadores, los campesinos, la pequeña burguesía y la burguesía nacional. Por el lado de la educación, el gobierno comunista de Mao implementa reformas que apuntan a extender el aprendizaje a los campesinos y habitantes de todo el país.
Ya durante la época de la Guerra Civil, el Partido Comunista había abierto escuelas para adultos y niños en zonas rurales, alfabetizando a muchas personas en las zonas que controlaba. Para muchos, era la primera oportunidad de aprender en una escuela, de forma ordenada. Con la toma del poder en 1949, el gobierno se centra en mejorar la alfabetización mediante la escolarización formal, en especial las áreas rurales que representan a la mayoría de la población. Durante todo el periodo maoísta, de esta forma, se da un aumento muy importante de la escolarización en todos los niveles. La matriculación en las escuelas primarias de China casi se duplicó entre 1957 y 1965, pasando de 51 millones en 1952 a 64 millones en 1957 y a 116 millones en 1965. Lo que representaba el 85% de los niños en edad escolar. De la misma forma, la matriculación en escuelas secundarias aumentó de 3 millones en 1952 a 7 millones en 1957 y a 14 millones y medio para 1965. Esto permite al país poseer personas más cultas y formadas de cara al salto económico que luego tendría lugar. También sirve al partido para poder impartir a las personas de a pie la doctrina comunista que el gobierno quiere. Como cifra general, para el momento de la muerte de Mao, el 70% de los chinos estarían alfabetizados, cuando al inicio de su gobierno la cifra era entre 20 y 30% de la población. En cuanto al sistema universitario, tomaría y seguiría el ejemplo de la Unión Soviética. Se apuntaría toda la reforma para formar cuadros técnicos que puedan realizar la industrialización acelerada que se buscaba. Con esto, los estudiantes de universidades e institutos pasan de ser 80.000 en 1949 a la cifra de 440.000 en 1957. Los institutos de investigación científica, nucleados en la Academia China de Ciencias, aumentaron de 31 a 170 en 1958. Por supuesto que la calidad de los profesionales no era la misma que en otros países y en algunas zonas rurales, incluso profesores de primaria se encontraban impartiendo clases de universidad. La pretendida aceleración educativa en muchos casos tenía límites materiales y humanos infranqueables. A pesar de esto, la realidad es que cada vez más chinos estudiaban en el primario, secundario y luego en la universidad. Otra de las primeras medidas de Mao y su gobierno es la incorporación de Manchuria y el Tíbet de forma definitiva. El Tíbet en 1950 sufre una invasión y gran cantidad de monasterios son destruidos y monjes asesinados. Finalmente se acuerda la incorporación a China en el marco de un relativo grado de autonomía. El Dalai Lama, quien es la autoridad del budismo tibetano, se exilia en la India en el año 1959 donde inicia una resistencia pacífica. Por otro lado, hacia 1950 Mao viaja a la Unión Soviética para firmar un tratado de amistad y alianza con Stalin. Si bien el líder chino admira al hombre de acero, Stalin lo trata con indiferencia. Con el correr del tiempo la relación entre los dos grandes líderes se iría desgastando hasta ser de mutua desconfianza. China, con la firma del acuerdo con la URSS, debe aceptar contra su voluntad la independencia de Mongolia. Mongolia obtiene su independencia gracias a que el líder mongol Orlogin Choi Baisan, llamado el Stalin de Mongolia, ha cultivado una fuerte relación personal con el líder soviético que lo respalda en su gobierno. Apenas un mes después del pacto entre Mao y Stalin, estalla la Guerra de Corea. Corea, luego de la ocupación japonesa, había sido ocupada por la URSS y por Estados Unidos y dividida en el norte comunista y el sur capitalista. Pero en junio de 1950, el ejército de Corea del Norte de Kim Il-sung atraviesa el paralelo 38, la frontera que divide ambos países y ataca Corea del Sur ocupando casi todo el país. Kim Il-sung es el abuelo del actual líder supremo Kim Jong-un, quien hoy encabeza un comunismo dinástico con el que jamás hubieran soñado Marx y Lenin. China y la Unión Soviética apoyan a Corea del Norte en su invasión. Ante esto, las Naciones Unidas votan en una sesión la intervención militar contra Corea del Norte.
La URSS a modo de protesta decide ausentarse de la votación del Consejo de Seguridad, ya que Estados Unidos seguía sin reconocer a Mao como presidente de China. A pesar de la ausencia de la URSS, la ONU aprueba la intervención y Estados Unidos forma una coalición con tropas de 15 países miembros. La mayoría de las tropas son del ejército de los Estados Unidos al mando del general Douglas MacArthur. El objetivo es hacer retroceder a los norcoreanos que ocupan el 90% del territorio. Con la intervención de Estados Unidos y el desembarco en Incheon, el ejército del norte se repliega al paralelo 38 desde donde había empezado el ataque. Para octubre de 1950, el objetivo de salvar a Corea del Sur se había cumplido, pero el éxito y la perspectiva de reunificar toda Corea bajo el mando de Syngman Rhee impulsan a los estadounidenses a continuar e invadir Corea del Norte. Muchos en Occidente, incluyendo al general MacArthur, tenían el pensamiento generalizado de que la guerra debía ahora reorientarse para atacar también a China, pero el presidente Harry Truman se opone terminantemente. Ante la invasión de Corea del Norte, Mao involucra en la guerra a un ejército de 600.000 voluntarios chinos que salvan a la dinastía norcoreana. Stalin por su lado aporta aviones de última generación y brinda apoyo logístico. El general chino Peng Dehuai encabeza la ofensiva china, que arrasa con las tropas de la coalición de la ONU. Ante el retroceso general de sus tropas, el general Douglas MacArthur solicita permiso para el uso de 26 bombas atómicas en el campo de batalla contra el gigantesco ejército chino que parece imparable. El presidente Truman le niega este pedido y un tiempo después lo releva de su puesto. Los chinos logran llegar al paralelo 38 e incluso tomar Seúl, pero Estados Unidos la retomaría 2 meses luego. La guerra entra en un periodo de estancamiento y menor intensidad, en la que los dos bandos se desgastan. Finalmente la guerra termina con un armisticio en 1953 y el establecimiento de la frontera en el paralelo 38, que es la frontera actual. Corea del Norte, sin embargo, nunca firmó la aceptación de esa frontera. En total, la guerra ha costado a Corea 3 millones de muertos entre civiles y militares. A su vez han muerto 200.000 soldados chinos y 60.000 soldados de la coalición de las Naciones Unidas, en su mayoría norteamericanos. Entre los muertos del ejército chino está Mao Anjing, el hijo del propio Mao Zedong. Tras la guerra, la situación de Estados Unidos con China es de altísima tensión. Cambia radicalmente el escenario y Estados Unidos comienza un apoyo decidido a Taiwán que incluye la presencia vigilante de la séptima flota de armada estadounidense. La China popular no ocupa ningún lugar en las Naciones Unidas ni tampoco su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad del organismo hasta 1971. Mientras esto sucede, en el frente interno la dictadura de Mao se endurece y promueve un avance hacia un modelo socialista de propiedad estatal con una industrialización acelerada. A principios de 1953, Mao presenta un plan quinquenal que sería la primera campaña de industrialización a gran escala de la República Popular China. El plan, que se basaba en gran medida en el éxito soviético, se caracteriza por una intensa colectivización y centralización económica, al tiempo que se impulsa la producción de acero, vías de ferrocarril y granos, entre otros. Este plan cuenta con la ayuda de varios miles de técnicos soviéticos que se instalan para supervisar y guiar unos 156 proyectos industriales. Bajo el primer plan quinquenal, la producción agrícola e industrial aumenta a tasas de 2 dígitos y los objetivos de producción del plan se cumplen antes de lo previsto. La producción fabril aumenta a una tasa anual media del 18% entre 1953 y 1957. También se completan alrededor de 595 proyectos grandes y medianos, sentando las bases para la industrialización de China. Además se construyen 6.100 kilómetros de ferrocarriles, lo que representa un aumento del 18% del total nacional. Todo esto, sin embargo, pone en aprietos al presupuesto nacional, que sufre debido al aumento de créditos estatales dados a proyectos de todo tipo.
Durante este periodo también, el control gubernamental sobre la industria se incrementa mediante la aplicación de presiones e incentivos para convencer a los propietarios de empresas privadas de que las vendan al Estado o las conviertan en empresas mixtas bajo control estatal. Para el año 1956, aproximadamente el 67% de todas las empresas industriales ya eran de propiedad estatal y el 32% eran de propiedad mixta, con lo que ya no quedaba ninguna empresa de propiedad privada. Los sólidos resultados del primer plan quinquenal motivan al Partido Comunista a ponerse metas demasiado ambiciosas para el segundo plan o también llamado Gran Salto Adelante. Creen que pueden encontrar un atajo al desarrollo del país, alcanzando a los países desarrollados en menos tiempo del posible. Esto, como veremos más adelante, tendrá consecuencias terribles para el país. Hacia julio de 1955 se inicia el movimiento Sufán, el cual apunta a purgar enemigos ocultos del Partido Comunista. Se fija una cuota del 5% para ser purgado, un porcentaje totalmente irracional. Las principales víctimas son intelectuales y las cifras, aunque imprecisas, hablan de entre 50.000 asesinados y 200.000 arrestados. Mientras esta persecución toma lugar, en febrero de 1956 se realiza en Moscú el 20º Congreso del Partido Comunista. Nikita Khrushchev, sucesor de Stalin tras su muerte en 1953, realiza una dura crítica a su predecesor. El discurso secreto de Khrushchev es muy crítico con la era de Stalin. Comienza el proceso de desestalinización y se cuestionan las purgas, la colectivización del campo y el culto a la personalidad del antiguo líder soviético. Los asistentes chinos, que consideran la doctrina de Stalin como guía y la colectivización como un credo, quedan anonadados. Cuestionar el liderazgo de Stalin es cuestionar el de Mao. Tras la reunión, se desata un debate sobre el modelo de socialismo y de conducción para China. Mao, que es un gran táctico y estratega, para superar los debates en el partido da lugar al pueblo para expresarse. Se inicia un corto periodo de libertad, apodado Campaña de las 100 Flores, entre 1956 y 1957. Pero una vez que las críticas y disidencias surgen, el líder chino desencadena un periodo de persecuciones y represión. La disidencia es perseguida y asesinada y la oposición es barrida del escenario. Tras esto, en 1958, Mao da lugar al segundo plan quinquenal, o mejor conocido como el Gran Salto Adelante, entre 1958 y 1962. Como se dijo anteriormente, los buenos resultados del primer plan hicieron creer a Mao que todavía se podía avanzar más rápido hacia el desarrollo, dirigiendo la economía de manera planificada, lo que se demostraría falso y tendría gravísimas consecuencias. El Gran Salto se basa en la política de Stalin de colectivización de la agricultura y el traslado de recursos del campo a las ciudades para el desarrollo de la industria pesada. Para esto, se deportan a 100 millones de campesinos por la fuerza a fábricas, a las minas o a la construcción, reemplazándolos por sus mujeres en el campo. No solo las familias se separan, sino que las cosechas semi-abandonadas se arruinan. Los campesinos se convierten en esclavos del Estado chino, poniéndose en marcha un plan económico jamás visto. Mientras la URSS se propone en 15 años superar la producción de acero de los Estados Unidos, Mao se pone como objetivo en el mismo plazo alcanzar la del Reino Unido. Para alcanzar resultados de producción de hierro absurdamente altos se llega al extremo de obligar a las personas a instalar hornos en las casas y fundir sus objetos personales, como por ejemplo utensilios de cocina. La agricultura es organizada en comunas populares y se prohíbe el cultivo privado. Esta colectivización forzada redujo considerablemente los incentivos para que los campesinos trabajen eficientemente y genera una baja en la producción. También se implementaron técnicas pseudocientíficas de cultivo, inventadas por el soviético Trofim Silenko, que empeoran las cosechas. La productividad en el campo y la industria termina siendo muy baja, pero se publican cifras de producción falsas por miedo a la represión y el caos se expande por el país. El hecho de que millones de campesinos se conviertan en trabajadores hizo aumentar la población que vivía en ciudades en 31 millones de personas extras a las que había.
Estos nuevos trabajadores pusieron una gran presión sobre el sistema de racionamiento de alimentos de China, lo que lleva a demandas insostenibles en la producción rural de alimentos. Las políticas que desvían mano de obra de la agricultura hacia proyectos industriales, como los hornos de acero en los patios, provocan una caída catastrófica de la producción agrícola. En consecuencia, la escasez de alimentos se generaliza. Ante la insuficiencia y situación límite de las cosechas, en un intento por aumentar la producción agrícola, Mao ordena la extinción de los gorriones que se comen los granos en todo el país. Millones de chinos salen a matar gorriones con los métodos más rudimentarios, ruidos con cacerolas, palos, piedras y armas. Unos 2.000 millones de gorriones son exterminados, pero esto no soluciona nada. Al eliminar a las pequeñas aves, las langostas y otras plagas terminan proliferando y arrasando las cosechas. Como si esto fuera poco, las sequías y los huracanes estuvieron a la orden del día durante aquellos años, aunque esto no exime al partido por sus pésimas decisiones. Como resultado de estas políticas erróneas, la producción de cereales se desploma de 200 millones de toneladas a 140 por año. Esto genera una inmensa hambruna que termina matando a 30 millones de chinos en lo que se conoce como la Gran Hambruna China. Pero mientras la gente muere de hambre, los graneros oficiales están provistos de cereales destinados a la exportación. A diferencia de muchos emperadores en circunstancias difíciles, esta vez los graneros del Estado chino no se abren para paliar el hambre. Esto se debe a que, durante buena parte de la hambruna, Mao subestima la situación por culpa de los datos de producción errados que le llegan desde las provincias. Y es que con tal de cumplir con los objetivos de producción del Gran Salto Adelante, muchos líderes locales y provinciales informaban números de producción más grandes que los reales, generando una distorsión muy grande. Temerosos de decepcionar a Mao o de producir menos que sus pares, los gobernadores y oficiales menores falsificaban los datos, haciendo que la producción pareciera mucho mayor y ocultando en un principio la hambruna generalizada. Debido a esto, mientras la hambruna asola el país, se siguen exportando alimentos a los países aliados, como también incluso se rechaza la ayuda de Japón, que ofrece enviar granos para paliar la situación. La gente no tiene energía para protestar ni para enterrar a los muertos. Es el mayor desastre humanitario generado por el hombre en la historia. Como resultado de esto, en abril del 1959, Mao abandona la jefatura del Estado y lo reemplaza su hasta entonces incondicional seguidor Liu Shaoqi. Para entonces Deng Xiaoping es secretario general del partido y comienza a madurar que ese no es el camino. Ya hacia enero de 1962 se da la gran conferencia de los 7000, a la cual asisten todos los cabecillas del partido. En esta el presidente Shaoqi echa la culpa a las políticas maoístas por haber generado la gran hambruna, diciendo que el 70% de esta fue por malas decisiones. A partir de esta conferencia Shaoqi gobernará asesorado por Deng Xiaoping en oposición a Mao, quien queda temporalmente en un segundo plano de la política. Tanto Shaoqi como Deng rescataron la economía disolviendo las recién formadas comunas populares e importando cereales de Canadá y Australia para mitigar los peores efectos de la hambruna. Para estos momentos la política china ya estaba dividida en dos grandes facciones, por un lado los de la línea dura encabezados por Mao y por otro los reformistas encabezados por Shaoqi y Deng. Para retornar al centro de la escena, en 1963 Mao lanza el movimiento de educación socialista, el cual apuntaba a reeducar a los intelectuales del partido sospechosos de no estar alineados. Bajo esta línea 3 millones de miembros fueron enviados al campo para interactuar con el pueblo y aprender sobre cómo vivían. Algunos intentaron resistirse y fueron arrestados o asesinados. Esta política fue la antecesora de la famosa Revolución Cultural, la cual dio inicio en mayo de 1966. El objetivo de la Revolución Cultural China es la eliminación de cualquier vestigio de capitalismo, burguesía, familia, pragmatismo o elementos tradicionales en la cultura china. Todo debía ser reemplazado por la ideología maoísta.
Desde el modo de vestir hasta el mismo confucianismo son destruidos por medio de una feroz represión política y cultural de la que no escapan ni las altas figuras del Partido Comunista Chino. Para la tarea se organiza la Guardia Roja en todo el país, formada por jóvenes fanáticos, en su mayoría estudiantes que portan brazaletes rojos. Toman como bandera el libro rojo de Mao, en el cual unas 400 citas expresan el pensamiento del líder chino. Mao Zedong vuelve así a la primera línea. Durante la Revolución Cultural, las escuelas y las universidades permanecen cerradas por largos periodos. Las escuelas durante los primeros meses cerraron y luego gradualmente fueron reabriendo. Las universidades en su gran mayoría permanecieron cerradas entre 1966 y 1972. Se desatan batallas campales entre guardias rojos y trabajadores que defienden sus lugares de trabajo. En el agosto rojo de 1966 Mao retoma el poder. Liu Shaoqi es derrocado, torturado y encarcelado hasta su muerte en 1969. Deng Xiaoping también es arrestado y destituido de su puesto. Incluso su hijo, Deng Pufan, fue arrojado por una ventana por los guardias rojos, quedando parapléjico. La ola de violencia se va hasta del control del propio Mao. Se ejecuta, se tortura, deporta y se asesina. Se humilla públicamente y se confiscan bienes. Nadie está a salvo. También se destruyen libros y obras de arte. Se saquean museos y templos. Hasta cementerios y mausoleos de emperadores y filósofos de la antigüedad. En esta orgía de violencia hasta la tumba del más grande de los pensadores chinos, Confucio, es profanada. Uno de los que intenta disminuir esta locura es Zhou Enlai, a quien no le agrada el rumbo extremo de la revolución cultural. Zhou evita que Shanghái sea nombrada ciudad roja y también evita que los leones ancestrales de la ciudad prohibida sean reemplazados por estatuas de Mao. Además de esto, encarga a un batallón del ejército que proteja la ciudad prohibida y sus tesoros de los guardias rojos. Al final del periodo, Mao termina utilizando el ejército chino para frenar la violencia que él mismo había desatado. Ahora millones de jóvenes guardias rojos son detenidos, encarcelados y deportados para su reeducación a campos de concentración. Uno de los perseguidos y encarcelados que ya ha sido degradado en 1965 es el alto funcionario Si Song-sun, el padre del actual presidente Xi Jinping, quien es encarcelado hasta 1975. Si bien no hay ninguna cifra exacta debido al caos total y la ausencia de censos, se estima que en esta purga murieron entre 5 y 20 millones de chinos durante los 10 años que duró la campaña política. Luego del desastre general de la Revolución Cultural, en abril de 1969 se celebra un congreso del partido en el cual Mao es reelegido como presidente del mismo y un tal Lin Biao es designado vicepresidente y su sucesor al mismo tiempo. El Congreso también da por terminada la Revolución Cultural, que es presentada como un gran éxito del pueblo chino y que gracias a Mao se habían eliminado a los aperturistas y disidentes del país. Tras este Congreso, el sucesor de Mao, Lin Biao, decide pasar al ataque e intenta ser designado presidente de China, pero termina fallando. Esto abre un periodo de abierto enfrentamiento con Mao que deja las peleas del partido a vista de todos. A fines de 1970, Lin Biao intenta dar otro golpe de estado junto a su hijo, pero termina fracasando debido a la falta de apoyo. Se cree que la URSS apoyaba este golpe, aunque esto nunca llegó a confirmarse. A los pocos días de fracasado el intento, Lin escapa a la URSS, pero sospechosamente su avión se cae en el desierto de Mongolia Exterior, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Lin Biao, junto a 2 de sus hijos y 6 hombres más, habrían muerto en este accidente. Tras esto, Mao ingresó en un estado depresivo, debido a que no sabía quién lo iba a suceder en su cargo de presidente del partido. Esta incógnita fue resuelta en el Congreso Comunista de 1973, donde se produjo el ascenso de la llamada Banda de los Cuatro, integrada por la esposa de Mao, Jiang Qing, y sus colaboradores más cercanos, Zhao Benyuan y Zhang Chongqiao, que habían dirigido la revolución cultural desde Shanghái, y un joven casi desconocido, Wang Hongben, que pasaba a ocupar una de las vicepresidencias del partido.
Estos 4 dirigentes junto a Mao, integraron la línea más dura del partido implementando políticas como la de criticar a Confucio e interpretar la historia en términos maoístas. Esta postura termina chocando de frente con el ala más moderada de Zhou Enlai, quien era crítico de la revolución cultural y quien en 1973 logra rehabilitar a su discípulo, Deng Xiaoping en el partido con permiso de Mao. Para 1975, Mao y la banda de los 4 critican a Zhou Enlai y a Deng, y el conflicto entre las facciones parece agravarse. 1 de enero de 1976. China se encuentra gobernada por el Partido Comunista desde hace 27 años y este partido se encuentra dividido entre los ortodoxos conservadores y los reformistas aperturistas. Del lado ortodoxo se encuentra la banda de los 4, integrada por la esposa de Mao, Xiang Qing, y sus colaboradores más cercanos, Zhao Benhuan, Zhang Chunqiao y Wang Gongben. Estos 4 dirigentes junto a Mao, integran la línea más dura del partido implementando políticas extremas como la crítica a Confucio o bien interpretar la historia en términos maoístas. Han impulsado también el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, 2 ambiciosos planes de transformación social inspirados en el estalinismo soviético, que no tuvieron los resultados esperados, aunque se presentaron como un éxito ante el pueblo chino. Enfrentados a esta postura, se encuentra el ala más moderada y reformista, liderada por el viejo Zhou Enlai y su mejor discípulo, Deng Xiaoping. Zhou Enlai, quien había estado desde los inicios de la revolución en los años 20 y 30, se había ganado el cariño del pueblo al evitar varios excesos que los comunistas ortodoxos habían intentado imponer, además de ser primer ministro durante varios años. En enero de 1976, sin embargo, Zhou Enlai fallece producto de un cáncer tratado tardíamente. Después de la muerte de Zhou, Mao demuestra su egoísmo ideológico. No emite ninguna declaración reconociendo los logros o contribuciones de Yu, y no envía condolencias a su viuda, siendo ella una líder de alto rango del partido. Pero todavía va más allá y prohíbe el uso de brazaletes negros de luto y también el hacer conmemoraciones y repartir fotos de Zhou Enlai. A pesar de esto, la gente saldría a las calles a reivindicarlo en el Festival Inmin que recuerda a los antepasados, generándose disturbios graves con la policía e incluso siendo tomados varios edificios del gobierno. El discípulo de Yu, Deng Xiaoping, se encuentra entre los acusados del caos y es apartado de su puesto. Luego de estos eventos, en septiembre del mismo año, fallece Mao Zedong producto de un ataque cardíaco a los 82 años de edad. Su cuerpo embalsamado es expuesto durante una semana en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. Ante esto se abre un enorme vacío de poder que pone a China en una situación muy inestable. Mao había estado liderando el Partido Comunista junto a Zhou Enlai desde 1935, pero ahora los dos estaban muertos. Quien decide tomar el toro por las astas y dar un golpe de timón es Hua Guofeng, quien había sido designado primer ministro por Mao. Hua Guofeng, entendiendo que una lucha contra la banda de los 4 iba a ser inevitable, aprovecha su autoridad para ordenar el arresto de todos, incluyendo a la esposa de Mao. También se desplegan soldados en Yangai, que era la base de esta facción del partido. Tras su arresto, la banda de los 4 es juzgada por los excesos de la revolución cultural, incluyendo la persecución de 700.000 personas y la muerte de 34.000. Tanto la esposa de Mao como otros 2 miembros reciben cadena perpetua y el 4º miembro recibe 20 años de cárcel. Tras la detención de los 4, Hua Guofeng, en una reunión de emergencia, se hace nombrar presidente del partido y presidente del comité militar, el cual es el encargado de manejar el ejército. Ante esta nueva figura fuerte, se opone Deng Xiaoping, el viejo discípulo de Zhou Enlai, quien poco a poco había ido ganando poder. Ya para diciembre de 1978, Deng consigue reemplazar a Guofeng como presidente del partido, dando inicio al periodo de apertura y reforma de China que la llevará a su desarrollo actual. La época de Mao había terminado de forma definitiva, dejando tras de sí un periodo inestable y de grandes desastres sociales, matizados con algo de progreso económico y social.
Durante el intervalo de Mao entre 1950 y 1976, habían muerto entre 30 y 40 millones de personas debido a sus políticas extremas. Los errores en el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural habían generado la muerte de decenas de millones de personas. A pesar de esto, durante este tiempo la esperanza de vida aumentó de 40 a 65 años y la alfabetización pasó del 15% al 70% de la población. Gracias a esto, la población china pasó de 400 millones a 700 en apenas 25 años. Además, la industria pesada vio un desarrollo interesante, con crecimientos en la producción de carbón, acero y cemento, entre otros. La infraestructura china fue transformada con la construcción de miles de kilómetros de vías de ferrocarril y autopistas que servirían para el comercio interno del país. La educación superior también avanzó con la creación de universidades y laboratorios que formaron profesionales en muchas ramas. Todos estos avances, si bien a un costo muy alto de vidas humanas, servirían para el salto económico que vendría en los años 80 y años 90. Por otro lado, el PBI per cápita aumentó un 3,6% promedio real por año entre 1952 y 1978, lo cual, si bien no es poco, se queda atrás de los vecinos asiáticos. Al morir Mao, China tenía un PBI per cápita de $170, mientras que su vecino Japón rondaba los 5.300. Los otros vecinos de etnia Han, al igual que China, estaban en $2.800, tanto Singapur como Hong Kong, Taiwán en 1.150 y Corea del Sur en 830. La economía planificada de Mao no había logrado un desarrollo impactante y había costado 40 millones de vidas, por lo que hacia 1976 China se hallaba en una encrucijada. O abandonaba la economía planificada estatal y se abría al capitalismo, o corría el riesgo de quedar a merced de las potencias occidentales o del Japón, o mismo de perder legitimidad frente a su propio pueblo. Es un imperativo rectificar el rumbo y Deng Xiaoping ya lo sabe hace muchos años, al igual que lo sabía su maestro Zhou Enlai. A pesar de sus crímenes y excesos, en la China actual Mao tiene su propio mausoleo en la Plaza Tiananmen. Y es considerado como el padre de la China comunista y su figura es mantenida como un ícono. Sus crímenes y excesos nunca fueron motivo de debate como si lo fueron los de Stalin en la Unión Soviética. Y es que tras su muerte el partido se dio cuenta que criticar a Mao sería como criticar al propio partido, ya que él lo había liderado desde 1935. Por esto se dejó su legado intacto y se continuó con las reformas de apertura, a pesar de que éstas irían en contra de casi todo lo que Mao promulgaba. A la muerte de Mao Zedong comienza el ascenso al poder del arquitecto y líder de la China moderna, Deng Xiaoping. A diferencia de Mao, Deng había conocido el mundo occidental de joven, trabajando en la fábrica de autos de Renault en París con apenas 18 años. Durante 5 años vivió en Francia, donde conoció a Zhou Enlai, quien terminó siendo su padrino político. Tras la estadía en Francia, estudiaría un tiempo en Moscú antes de volver a China para participar de la Larga Marcha, la Guerra Civil y la guerra contra Japón. Luego atravesaría todo el periodo de Mao, siendo removido en 1969 para volver en 1972 al partido. A sus 74 años, el viejo Deng había pasado suficientes cosas como para ver la historia china de forma global y comprender lo que se precisaba hacer para transformarla. Como primer medida, Deng lanza el programa Boluan Fan Seng, o en español, eliminar el caos y volver a la normalidad. Este plan desmantelaba las políticas más graves de la revolución cultural, restituyendo a científicos e intelectuales a sus puestos y a más de 3 millones de personas de sus condenas injustas. Entre estos estaba el padre del actual presidente Xi Jinping. También se reincorpora el puesto de presidente y vicepresidente de China y se restaura el examen de ingreso a la universidad. De la China de Mao, Deng mantiene la idea de que el Estado debe ser el partido y el partido el Estado, siendo ambos la misma cosa. Según Deng, la difícil tarea de apertura y reforma económica solo puede ser llevada a buen puerto por el partido.
Deng supone que si el Partido Comunista deja libre su espacio en la corrupta y caótica sociedad china, las mafias y los elementos occidentales ocuparán ese lugar causando una debacle social. Algo así pasaría con Rusia en el futuro, país que realizó una transición desordenada y caótica del socialismo hacia el capitalismo, llegando a resultados más que cuestionables. De esta forma y con muy poca oposición dentro del partido, Deng lanza la política económica de reforma y apertura al mundo. Comienza la época donde China empezará a tomar políticas capitalistas de libre mercado como habían hecho sus vecinos décadas atrás. Hacia enero de 1979, Estados Unidos reconoce finalmente a la República Popular China como legítima, un camino que Nixon había iniciado en 1972 visitando el país. Tras esto, Deng viaja a los Estados Unidos donde visita con su esposa el centro de la NASA, las plantas de Boeing y Coca-Cola, entre otras. La visita no estuvo exenta de caos, con protestas en su contra y con un miembro del Ku Klux Klan intentando asesinarlo. Al volver a China, Coca-Cola empezaría a venderse por primera vez en el país y China exportaría petróleo a Houston. Los primeros pasos de una relación comercial que no dejaría de crecer. En 1981, se declara a la Revolución Cultural responsable de las mayores pérdidas sufridas por el partido, el país y el pueblo desde su fundación en 1949. Para diciembre de 1982 se sanciona la nueva Constitución de la República Popular China. Esta es un avance en materia de apertura comercial y libertades, aún en el marco de un modelo de partido único. A pesar de esto, la democracia no es parte del modelo de Deng. La dictadura es compatible con la cultura china. En 4000 años de historia los chinos no han conocido la democracia ni las libertades políticas individuales, por lo que se continuaría en esa línea. Tomar un rumbo democrático pondría en peligro la reforma y se correría el riesgo de occidentalizar el país. Cosa que el Partido Comunista no deseaba bajo ningún punto de vista. Se trata de mantener el modelo socialista mientras se fomenta cada vez más el libre mercado capitalista. Para Deng lo importante es desarrollar las fuerzas productivas, no importa si son privadas o públicas. Esta idea está resumida en su célebre frase, no importa si el gato es blanco o negro, sino que case ratones. Es el pragmatismo que casi le cuesta la vida y que lo había confinado a prisión domiciliaria durante la Revolución Cultural en 1966. También para Deng, el comunismo como tal podría implementarse de lleno cuando la abundancia sea la adecuada, mientras tanto, con que exista un alto número de empresas públicas alcanza para llamarlo socialismo o fase inicial del socialismo. Esta fase inicial no tiene un tiempo determinado, pudiendo durar 50 o 100 años tranquilamente. Ya para el año 1982 China supera la barrera de los 1.000 millones de habitantes, es un gigantesco mercado interno de consumidores que tienen un potencial enorme. Comienza el milagro económico. Se alientan las inversiones extranjeras, se privatizan empresas, se crean zonas económicas especiales, se fomenta el comercio internacional y se comienza a integrar a China al mundo. Deng desmantela el modelo de Mao meticulosamente, pero lo hace en nombre de Mao, citando textos de Mao y exhibiendo sus gigantografías. Es un político hábil que se maneja con gran astucia y busca establecer un balance entre socialismo y eficiencia. Su política se sostiene en las llamadas 4 modernizaciones, de la economía, la agricultura, el desarrollo científico y la defensa. Ante el boom poblacional se impone la ley del hijo único. Algunas expresiones de Deng Xiaoping revelan su pensamiento, enriquecerse es glorioso, pero inevitablemente añade, algunos deben enriquecerse antes que otros. Esto, sin embargo, no fue del todo así. El gran salto de China vino impulsado por la reforma agraria que Deng aplicó ni bien asumir el cargo. Como primera medida, Deng disolvió las comunas agrícolas estatales y repartió la tierra en parcelas familiares. Luego, liberó los precios en los mercados agrícolas para que las familias campesinas vendan sus excedentes de producción sin problemas. Esto generó mayores ingresos para gran parte de los 800 millones de personas que vivían en el campo para aquel entonces.
El mayor ingreso de los campesinos generó que puedan ahorrar y comenzar a invertir en la industria rural, generando que ésta crezca 20 o 30% por año. Los bienes producidos por esta industria rural se comenzaron a vender en las ciudades, generando un impacto allí también. Los campesinos de más de 50 años pudieron volver a trabajar ganando su propio ingreso como lo habían hecho hasta el año 1949. Volvieron al ruedo como si la doctrina agraria comunal de Mao nunca hubiese existido. Este gran éxito de Deng en el campo generó el apoyo masivo de la población hacia la reforma. Los pequeños emprendimientos privados también fueron un gran punto a destacar. Al asumir Deng, se flexibilizaron los emprendimientos individuales y familiares, permitiendo que personas comunes puedan ser independientes del Estado, trabajando y generando sus propios ingresos. Gracias a esto, en apenas 3 años los emprendimientos pequeños o familiares pasaron de 140.000 a la cifra de 2.600.000 en el año 1981. Una verdadera revolución económica. Hacia diciembre de 1984, Deng negocia personalmente con el Reino Unido de Margaret Thatcher la devolución de Hong Kong. Se firma una declaración conjunta que establece que a partir de 1997 se entrega Hong Kong a China en el marco del principio un país, dos sistemas. El socialismo no se aplicará en Hong Kong por 50 años, hasta julio de 2047 y se respetarían las libertades individuales. Lamentablemente esto último durante el siglo XXI no funcionaría como se había previsto. Portugal acepta luego de una fuerte presión china devolver Macao en 1999 en un régimen similar. Hong Kong y Macao serán de esta forma regiones administrativas especiales pero distritos integrantes de China. Ambos distritos junto a Taiwán servirían de base para las inversiones extranjeras en China, dando un impulso decisivo al desarrollo. Durante los primeros años de apertura, Hong Kong representó el 70% de las inversiones hechas en China desde el exterior. Y hasta el año 1995 siempre representó al menos el 50%. Las primeras zonas económicas exclusivas creadas por Deng se situaron al lado de Hong Kong, Taiwán y Macao, para aprovechar estos flujos de inversión. La provincia de Cantón se vio propulsada como un cohete, teniendo para 2003 unas 77.000 empresas de Hong Kong que empleaban a 11 millones de personas, generando además el 40% de las exportaciones chinas al mundo. Hong Kong sirvió como base para que las empresas de Occidente puedan instalarse en la China continental, teniendo para el año 2006 6.300 empresas extranjeras y más de 100 bancos también del exterior. También sirvió para que el gobierno chino pudiera experimentar y ver de primera mano cómo funciona una economía de mercado. Recordemos que la isla había sido tomada por los británicos en 1841 y que fue cedida por China en los tratados desiguales tras las guerras del opio. Tras caer en manos inglesas, en poco tiempo Hong Kong fue transformado de un terreno montañoso y rocoso no desarrollado a un importante centro para el comercio mundial. La relación simbiótica entre la China continental que se venía abriendo y el Hong Kong capitalista fue sin dudas otro factor decisivo para el progreso chino. Volviendo a la política, hacia 1986 comenzaría el capítulo más famoso de la historia reciente china, cuando un profesor de astrofísica llamado Fan Lixi empieza a promulgar la división de poderes y los derechos humanos en una gira por toda China. Los vídeos de Fan hablando esos valores democráticos se esparcieron como la pólvora y ayudaron a generar la idea de que el atraso y los desastres del pasado eran culpa del sistema político del país. Para diciembre, muchos estudiantes salen a protestar contra la lentitud de las reformas, pidiendo más derechos humanos, más libertad de prensa y otros. Todo esto alarma al partido que fuerza al secretario general de corte reformista Hu Jao van a renunciar por ser demasiado suave con los estudiantes. También se lanza una campaña para combatir la liberalización, tildando a los estudiantes de instigar a los disturbios. Con esta campaña se contuvo la cuestión aunque el exsecretario Hu Jao van se ganó el cariño de estudiantes e intelectuales progresistas. La situación explotaría de nuevo y de forma total, al morir Hu en abril de 1989 por un ataque al corazón.
Tras su muerte, cientos de miles de jóvenes salen a las calles a recordarlo con carteles, pero pronto estos se transforman en demandas contra el gobierno. Los estudiantes toman la muerte del dirigente reformista como punto de partida para volver a pedir por democracia y libertad de prensa. El reclamo se va concentrando en la plaza Tiananmen de Pekín, donde se suman miles de trabajadores los cuales se quejan de la inflación y la corrupción en el Estado chino. La protesta se expande a Chongqing, Wuhan y Shanghái, entre otras ciudades. El Partido Comunista Chino está alarmado y con el visto bueno de Deng Xiaoping emite un duro comunicado donde se tilda a la revuelta de antipartidaria y antigubernamental. El artículo solo enfurece a los estudiantes, quienes lo interpretan como una acusación directa a las protestas y su causa. El comunicado, en lugar de asustar a los estudiantes para que se sometan, los enfurece más. El partido intenta dialogar y conceder algunas cosas, pero la visita del líder soviético Mikhail Gorbachov al país hace que la protesta se encienda de nuevo con una huelga de hambre masiva. Los medios internacionales que se hallan en China para cubrir la reunión, terminan filmando la protesta masiva para todo el mundo, algo insólito en China hasta el momento. La cumbre entre Deng y Gorbachov tiene lugar en el Gran Salón del Pueblo en medio de un telón de fondo de conmoción y protesta en la plaza Tiananmen. Hacia mediados de mayo más de 1 millón de personas se aglomeran en la plaza día tras día, a la espera de un cambio en el gobierno o en su política. Ante esta situación, el Comité Permanente del partido, reunido en la casa de Deng, decide aplicar la ley marcial para disolver la manifestación. Los manifestantes son tildados de liberales burgueses y el ejército es enviado a Pekín y otras ciudades para tomar el control. En su camino a la capital, las tropas se encuentran con que la gente sale para bloquearles el paso, lo que genera enfrentamientos en muchos puntos de la urbe, generando cientos de muertos. Una de las imágenes más famosas de esto es la del hombre del tanque, quien en un acto de rebeldía se paró enfrente de una columna blindada sin ninguna protección. Al llegar a la plaza Tiananmen, el ejército chino no genera una masacre como mucho tiempo se dijo, sino que la evacúa de forma pacífica con elementos antidisturbios. Los 70.000 manifestantes, ante la mejor organización y equipamiento del ejército, acaban por retirarse tras algunos enfrentamientos menores. Los anuncios oficiales del partido poco después del evento cifraron el número de muertos en alrededor de 300, aunque otras estimaciones hablan de 2.000 a 3.000 personas. Teniendo en cuenta la gigantesca población china, es razonable pensar en al menos 1.000 muertes entre manifestantes y soldados, siendo la mayoría en las calles que llevan a la plaza. Tras los hechos, el gobierno emite una orden de arresto contra 21 estudiantes, la cual se transmite por la televisión a diario. Algunos de estos estudiantes llegan a exiliarse en Occidente, aunque otros terminan en la cárcel. En su reaparición pública tras estos hechos, Deng Xiaoping alaba a los soldados que habían reprimido a la gente y declara que el objetivo de los estudiantes era derrocar al partido y al Estado chino, como también implantar una república burguesa pro-occidental. Deng, sin embargo, abandona su último puesto oficial como presidente de la Comisión Militar hacia fin de año, quedando como líder pero tras las sombras, sin un cargo institucional. Más allá de esto, está claro que la protesta fue un momento bisagra para China, en el cual el Partido Comunista casi es derrocado y donde terminó siendo vista por todo el mundo la falta de libertad que existía en el régimen. La imagen del hombre y el tanque recorrió todo el planeta, convirtiéndose en un ícono de desobediencia civil y rebeldía contra el Estado. En los siguientes meses, el partido se ve obligado a cambiar a su secretario general, Zhao Ziyang, por Jiang Zemin, quien estaría hasta 2002 en el puesto. Zemin había controlado las protestas en Shanghái de manera mucho más pacífica y contaba con el apoyo de dirigentes conservadores del partido. Debido a esto y a la caída de la URSS en 1991, la apertura china se vio ralentizada hasta que Deng en 1992 dio otro golpe de mano. Tras la caída de la URSS, el anciano Deng de 88 años realiza una gira por el sur de China, visitando empresas de alta tecnología y motivando a los gobernadores e intendentes a emprender más reformas económicas.
Los discursos de Deng durante esta gira terminarían teniendo tanta repercusión en China que el secretario Jiang Zemin acabó por pasarse al lado reformista. Hacia fines de 1992, el partido en el Congreso número 14 declara que el objetivo es formar una economía socialista de mercado y confirma a Jiang Zemin como su cara visible. El tener un negocio privado propio se convertía en algo 100% legal desde ese momento. La economía china de ahí en adelante comenzaría a despegar con crecimientos de entre 5 y 10% anual, dando un salto definitivo hacia el desarrollo. Pero no todo es progreso económico. En julio de 1995 se desencadena otra crisis por Taiwán con Estados Unidos. El presidente de Taiwán estaba de visita en el país americano, cuando China lanzó misiles y realizó maniobras militares alrededor de la isla. Los Estados Unidos de Bill Clinton responden llevando a cabo el mayor despliegue militar en Asia desde la guerra de Vietnam para disuadir a China. Los buques norteamericanos, incluyendo 2 portaaviones, atraviesan el estrecho de Taiwán como gesto intimidatorio y la situación no pasa a mayores. China entiende que todavía no tiene el poder de combatir a la flota estadounidense, ni siquiera en su propia costa. Por otro lado, en febrero de 1997, muere Deng Xiaoping, a los 92 años de edad, lo que genera conmoción en todo el país. China entonces es la 7ª economía más grande del mundo y contiene a 1.230 millones de personas. El país era otro desde que Deng había asumido la dirigencia política en 1978 y todas sus previsiones habían sido superadas. A la muerte de Mao en 1976 el PBI per cápita era de $170 y para 1997 es de casi $1.000, multiplicando más de 6 veces su tamaño. Deng había logrado crear un círculo virtuoso de mayor libertad económica, aumentando la inversión, producción y exportación de productos chinos, desarrollando así la mayor fábrica del mundo y sacando de la pobreza extrema a unas 600 millones de personas. A pesar de su avanzada edad, hasta su muerte se le consideró el líder supremo de China e incluso después de su desaparición, el Partido Comunista ha seguido a grandes rasgos las políticas que Deng había puesto en marcha. Su sucesor Jiang Zemin cedió el poder a otro dirigente también cercano a Deng Xiaoping, el expresidente Hu Jintao. Hu Jintao sería un exitoso presidente de China desde 2003 a 2013, logrando un crecimiento promedio de 10% anual. En 2010 el país se convirtió así en la 2ª economía del mundo, superando a Japón, impulsada por la inversión extranjera y un modelo exportador eficiente. Es en esta época donde empiezan a crecer Huawei, Xiaomi y Alibaba como referentes chinas para competir con los occidentales. Hu haría énfasis en una sociedad armoniosa interna y un desarrollo pacífico en lo exterior, buscando así mantener el modelo de Deng sin tener problemas con los países vecinos. En otras palabras, crecer y desarrollarse en silencio pero bajo el particular modelo del socialismo chino. Por otro lado, en el año 2005, comenzó a producir energía la gigantesca presa de las Tres Gargantas. Esta es la planta hidroeléctrica más grande del mundo en extensión y en capacidad instalada, teniendo más de 2 kilómetros de largo y produciendo energía para alimentar a toda la Argentina, por ejemplo. La impactante obra de ingeniería se ubica sobre el río Yangtze, aprovechando su enorme caudal para generar energía limpia. Habiendo costado más de $70.000 millones, es sin dudas un gran logro sin antecedentes. Al terminar el mandato de Hu Jintao, China estaba ya lista para ser la superpotencia actual, para dar el gran salto.
En 2013, año en que Yu deja la oficina, la inversión total estadounidense se sitúa en $60.000 millones. En el caso de Alemania, empresas como BMW, Audi o Mercedes ya operan en el país. Pero mientras China salía de su economía estatal planificada, otro personaje crecía y comenzaba a asomar como futuro líder del gigante asiático. Como hijo de un importante funcionario del Partido Comunista, Xi Jinping es ingeniero químico y crece dentro de un palacio de clase alta. A pesar de esto, su padre es purgado por la Revolución Cultural en 1966 y allí se lo obliga a hacer una humillación pública en la que debe cuestionar a su padre en público para salvar su propia vida. Tras varios años, su padre es reivindicado y liberado por Deng en 1975. Para 1999, Xi Jinping es gobernador de Fujian, la provincia que está enfrente de Taiwán. Ya en 2008 se convierte en vicepresidente de la República Popular China y en 2012 es elegido para el cargo clave. Es nombrado secretario general del Partido Comunista, reemplazando así a Hu Jintao. Apenas un año después de ser elegido secretario general, Xi es nombrado presidente a sus 61 años de edad. Para entonces en China viven 1.360 millones de personas. Al asumir Xi, el PBI per cápita anual es de $7.020. Es 42 veces mayor que el que dejara Mao en 1976 y es la herencia que deja el modelo impulsado por Deng. El llamado pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas promueve un capitalismo autoritario sin democracia ni disenso, con fuerte control social y presencia del Estado en la economía. Una manifestación de esta influencia son las inversiones del Estado en empresas privadas, como por ejemplo, la compra de acciones de oro o golden shares, que dan derechos especiales de voto en el directorio de las firmas. A pesar de esto, el número de empresas privadas en China en 2024 es de 9 millones, siendo privadas el 92% de las empresas del país. Las principales son el banco ICBC, Statkraft, que distribuye energía, Huawei, Tencent o TikTok, entre otras. Alrededor de 140 compañías chinas ya integran el Fortune 500, que nuclea a las 500 empresas más grandes del mundo, cuando en 2005 casi no había ninguna. El gigante asiático ya ha sobrepasado a Estados Unidos en este aspecto, que se queda atrás con 136 compañías. Volviendo a la política, en marzo de 2018, el Comité del Partido Comunista reforma la Constitución permitiendo la reelección indefinida del presidente, la cual estaba limitada hasta entonces a 2 mandatos. Esto hace de Xi Jinping casi un presidente de por vida, o en otras palabras, un dictador. En China al presidente lo elige el Congreso Nacional Popular, integrado mayormente por miembros del partido, que a su vez son elegidos por los delegados que elige la gente en las elecciones locales o municipales. Si bien en las elecciones locales todos los ciudadanos tienen derecho a votar, el sistema electoral y político está diseñado para garantizar el control del Partido Comunista en todos los niveles. En las elecciones locales, los candidatos independientes enfrentan fuertes restricciones. A menudo son objeto de vigilancia o acoso si no se alinean con los intereses del partido. En el resto de votaciones, los ciudadanos no votan, sino que lo hacen los delegados elegidos en las asambleas locales. Más allá de todo esto, la realidad es que el Partido Comunista es el único con un peso real en el país. En un país de 1.400 millones de habitantes, el Partido Comunista Chino tiene 98 millones de afiliados, mientras que los otros 8 partidos que existen no pasan ninguno de los 300.000 miembros. Es así como la mayoría de los 3.000 miembros del Congreso Nacional son del Partido Comunista y disponen así de pleno poder para aprobar leyes, el presupuesto y nombrar altos funcionarios. Las elecciones en China son así una formalidad para legitimar un régimen que pretende disfrazarse de democrático pero que es cada día más totalitario. A esto hay que sumarle la casi nula división de poderes, ya que el sistema judicial está fuertemente influenciado por el Partido Comunista. La máxima instancia judicial en el país es la Corte Suprema del Pueblo,
pero esta junto a los otros tribunales intermedios, son supervisados por los llamados comités de política y asuntos legales que responden al partido. Además, los jueces y otros funcionarios judiciales suelen ser nombrados o respaldados por el partido para poder ser electos. Las decisiones judiciales suelen priorizar la estabilidad social y los objetivos del partido por sobre los derechos individuales de los chinos, sobre todo en casos de disidencia de algún tipo. Esta falta de libertades políticas solo se ve suplida con un crecimiento económico que parece no tener techo. En 2024 el PBI per cápita asciende a $12.600 y en la ciudad de Beijing es de $23.800. En 50 años de reformas pro mercado el PBI per cápita creció 76 veces sobre su valor inicial. Si bien las potencias asiáticas siguen por encima, la brecha ya se va cerrando. China en apenas 45 años se ha posicionado como el mayor exportador del mundo, vendiendo a otros países teléfonos celulares, vehículos eléctricos, maquinaria industrial, electrodomésticos, motocicletas, barcos de carga, juguetes de todo tipo e indumentaria de cualquier clase, entre muchos otros. Para tener en cuenta, más del 70% de las computadoras y smartphones vendidos en el mundo se fabrican en China. Junto al 40% de la maquinaria pesada y equipos industriales, 50% de los textiles y prendas de vestir, 75% de los juguetes, 60% de los vehículos eléctricos, 40% de los productos químicos y plásticos, 80% de paneles solares, 57% del acero y 40% de los barcos del mundo, entre muchas otras cosas. En cuanto al mercado laboral, el sector privado emplea a 4 de cada 5 trabajadores y en algunos sectores se emplea el régimen llamado 996. Mientras que en Occidente el promedio de horas trabajadas semanales de un empleado es de 42 a 46 horas, en China para muchos es de 72 horas. Son 12 horas por día durante 6 días a la semana. Desde las 9 a las 21, de lunes a sábado. Es un régimen que en Occidente se eliminó en gran parte hace más de 100 años. La consigna del fundador del socialismo inglés Robert Owen de 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 de recreaciones de 1810, aunque parece que en China recién están empezando a enterarse. Todos los sindicatos en China están subordinados a la Federación Nacional de Sindicatos, la cual es controlada por el Partido Comunista Chino. Esta federación de sindicatos es la única a nivel nacional y cuenta con más de 350 millones de miembros. En la práctica esta federación es una extensión del Partido Comunista y busca generar nuevos adeptos. Si se crea un sindicato nuevo, este solo puede afiliarse y debe subordinarse a la Federación Nacional. No existen por ende en China sindicatos independientes y cualquier movimiento en esta línea es reprimido. El Partido Comunista considera que los sindicatos independientes podrían convertirse en un desafío político o social, ya que podrían organizarse fuera del marco del gobierno y demandar reformas laborales o democráticas más amplias, generando un movimiento que podría destruir el control que ejercen sobre el país. Los trabajadores que buscan organizarse fuera de la federación enfrentan vigilancia, arrestos o cargos legales por actividades consideradas como perturbadoras del orden social. Más allá de esto, la desocupación en China es del 5,4% y la clase media la componen unos 400 o 500 millones de personas. La clase alta está compuesta por 70 millones de chinos que viajan e inundan los países europeos para comprar bienes de lujo en las temporadas altas. China es el país con mayor número de turistas que viajan al extranjero, con 155 millones de personas por año. Siendo los destinos preferidos Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Tailandia, España e Italia. A partir del 2015 se ha dejado sin efecto el control de la natalidad limitado a un hijo que venía desde 1979 y desde el 2021 el máximo son 3 hijos por pareja. El salario mínimo en China en 2023 son unos 2.690 yuanes al mes, lo que son unos $300, aunque esto depende de la región en la que se viva. Un enfermero cobra unos $600, un camionero $1.500 y un ingeniero unos $3.500.
China es uno de los países con más facilidades para invertir, ocupando el puesto 31 del índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. Está por delante de países como Francia, Suiza, Países Bajos o Italia. Otras de las iniciativas del presidente Xi Jinping es la campaña que se llama la Caza de Moscas y Tigres, la cual apunta a bajar la corrupción. Históricamente China ha sido conocida por tener niveles de corrupción bastante elevados e incluso hoy en día ocupa el puesto 76 del índice de percepción de corrupción de Transparency International, por detrás de países como Tanzania, Namibia o Ruanda. La campaña es una forma además de eliminar posibles opositores dentro del partido acusándolos de ser corruptos. En cuanto a la calidad de vida, el ciudadano promedio chino se encuentra bastante por detrás del nivel de vida de los más desarrollados, estando en 2021 su índice de desarrollo humano en el puesto 79 detrás de países como Mauricio, Sri Lanka o Irán. Una posición que deja bastante que desear. Los países vecinos como Singapur, Corea del Sur y Japón están todos del puesto 20 para arriba en ese ranking, mostrando una mayor calidad de vida en líneas generales. Esto, entre otras cosas, se debe a la contaminación ambiental, la cual en las grandes ciudades chinas es muy alta. China emite 12 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, encabezando el ranking mundial y estando en el puesto 160 del índice de desempeño ambiental. Si bien China es el país que más contamina en el mundo, también es el país que más invierte en energías renovables, estos son nucleares, eólicas y solares. Según un análisis de Carbon Bread, las emisiones de CO2 de China empezarán a caer a partir de 2025. Y es que las instalaciones solares y eólicas vienen creciendo a un ritmo de 10 gigavatios cada 15 días. Como referencia, en 2022 China ha instalado más energía solar que la que tiene toda la Unión Europea junta. La energía nuclear también está despegando como un cohete, construyéndose en promedio 10 centrales por año, lo que lo llevaría a ser para 2035 el número 1 en construcción de reactores. En el lado de la educación, China tiene al 96% de la población alfabetizada y posee 2 universidades entre las mejores 20 del mundo. Además, desde la apertura de 1978, cientos de miles de jóvenes chinos se instalan en Europa y Estados Unidos para estudiar en las mejores casas de estudios y luego retornar a China. Esta política es conocida como Haigui o cerebros de regreso. La Universidad de Tsinghua se ubica en el lugar 14 del mundo y la Universidad de Pekín en el 17. En la región solo las acompaña la Universidad de Tokio en el lugar 13. En materia de desarrollo tecnológico, China se destaca, ocupando el 5º lugar del mundo, acompañada de Japón y Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos. En Shenzhen, China tiene su equivalente a Silicon Valley, con 400.000 empleados trabajando en todo tipo de emprendimientos tecnológicos. Esto de todas formas, bajo el paraguas del control y regulación del partido. Internet, que en todos los países es símbolo de libertad y flexibilidad, en China es una víctima más de la política represiva del Estado hacia los ciudadanos. Aplicaciones como Google, WhatsApp, Gmail, YouTube, Twitter, Facebook, Netflix o Twitch están fuertemente reguladas o sino directamente censuradas y prohibidas por el gobierno. La famosa Wikipedia, que en Occidente es protagonista de las más alocadas teorías y propuestas informativas pudiendo cualquiera editar sus páginas, está bloqueada por completo. En el equivalente chino a Google, llamado Baidu, ante una búsqueda no aceptable para el Partido Comunista, la respuesta es un cartel en blanco con la leyenda: esta búsqueda no cumple con las leyes, regulaciones y políticas. Weibo, utilizado por el 30% de los usuarios de Internet, es el equivalente a Facebook, mientras que WeChat lo es a WhatsApp y Baidu a Google. TikTok, si bien es de origen chino y pertenece a la empresa ByteDance, en China su variante se llama Douyin y se encuentra aislada del resto del mundo. Es decir, el contenido que los chinos pueden ver no es el mismo que el que se visualiza en Occidente. Las plataformas chinas y sus usuarios son supervisados en forma rigurosa por el Estado, y cualquier crítica en estas plataformas puede conducir a la cárcel o a una desaparición forzada.
La información histórica de portales, blogs y redes sociales es selectivamente borrada para favorecer a lo que diga la narrativa oficial del partido. Es una dinámica que solamente George Orwell pudo predecir en su famoso libro, 1984. El Estado no solo controlando la información que se emite, sino también modificando los eventos pasados para su favor, borrando parte de la historia según su necesidad. Una muestra de esto es el número de sitios web de idioma chino, el cual es el de apenas del 1.3% del total del mundo. Un número equivalente al de Vietnam o Irán, solo que China posee 1.000 millones de usuarios de Internet y en telefonía móvil es líder con 1.600 millones de líneas activas. Todos estos están, claramente, encerrados en un cuadrado de censura gigante. El encargado de mantener todo esto es el Ministerio de Seguridad Pública de China, el cual bloquea accesos y censura palabras, nombres o términos en toda la red. Incluso existen brigadas de Internet cuyo trabajo específico es buscar contenido definido como subversivo. Durante un tiempo la alternativa fueron las redes privadas virtuales para eludir los filtros, pero el gobierno chino ha reaccionado. Le ordenó como respuesta a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, China Telecom, China Mobile y China Unicom que solo se pueden vender servicios de VPN o redes privadas virtuales a usuarios autorizados por el Estado. Xi Jinping lo expresa con mucha claridad, el desarrollo de Internet ha planteado nuevos desafíos a la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo. Otro terreno en el que China avanza en su política de control total es el de la videovigilancia. Se calcula que existen 500 millones de cámaras de videovigilancia operativas en China. El avance en reconocimiento de datos y reconocimiento facial para la predicción de delitos es aterrador, detectando las cámaras una cara incluso si está tapada por una capucha. El sistema es tan complejo que incluye grabadoras de voz que pueden unir voces y rostros a 90 metros de distancia. George Orwell escribía en su libro 1984 sobre el Gran Hermano, constituía un terrible peligro pensar mientras se estaba en un sitio público o al alcance de la telepantalla. El detalle más pequeño podía traicionarle a uno. Un tic nervioso, una inconsciente mirada de inquietud, la costumbre de hablar con uno mismo entre dientes, todo lo que revelase la necesidad de ocultar algo. La China de Xi Jinping se convierte día a día en la pesadilla de Orwell, en una jaula invisible que tiene por objeto el control social. Como punto final de esta maquinaria, en China ya se está aplicando un sistema de crédito social en algunos distritos. Basado en el comportamiento de cada ciudadano, el ranking beneficia o perjudica a las personas. Estos sistemas están a cargo de las grandes compañías de transporte, bancos o comercio digital que tienen influencia del Partido Comunista. Cruzar un paso de peatones en rojo, el impago de deudas o impuestos, o no respetar las señales de tráfico puede llevar a un ciudadano a perder puntos del sistema. Por el contrario, seguir las normas trae beneficios, como poder ser admitido en un hospital público con mayor facilidad o ventajas para solicitar un crédito o ingresar en una buena universidad. La recopilación de datos es una vigilancia inadvertida y continuada que se da por medio de aplicaciones privadas con influencia del Estado y cámaras de vigilancia principalmente. Las listas negras son una de las consecuencias más controvertidas y efectivas de este método. Cuando te sentencian por impagos, tu nombre es publicado en pantallas públicas en shoppings o paradas de autobús y todo tu entorno es conocedor de ese delito. Al mismo tiempo que las compañías de transporte y los bancos son capaces de negarte la venta de sus servicios. Por otro lado, también se pueden recuperar puntos haciendo donaciones económicas a los servicios comunitarios de distrito, donando sangre, o bien teniendo un comportamiento ejemplar. Las entidades respetan las listas negras y la inclusión se queda grabada en el expediente del ciudadano o de la empresa. El sistema aún sigue en una fase experimental y su integración nacional tiene que darse en algún punto del futuro. China mantiene diferencias sustanciales con la ONU, con Human Rights Watch y con Amnistía Internacional, al mismo tiempo que con los países democráticos en materia de derechos humanos.
pretende reformular el concepto democrático de derechos humanos universalmente aceptado y transformarlo en uno de corte autoritario. El ministro chino de Relaciones Exteriores Qin Gang en las Naciones Unidas declara que China seguiría su propio camino a la China en derechos humanos. Insta a los países a no copiar el modelo de otros, sino que buscar el propio. La intención de China es que el modelo de derechos humanos propiciado por las Naciones Unidas sea el de los países autoritarios y no el actual. Se opone a las evaluaciones en materia de derechos humanos de la ONU en los países miembros. Su influencia diplomática se esfuerza en alinear a la mayor cantidad de países posibles en su postura. Del lado de la política exterior, Xi Jinping impulsa una mayor participación de China en los asuntos mundiales, orientada a aumentar su influencia global creando un nuevo orden donde los Estados Unidos no sean la única superpotencia mundial. Comparado con Deng Xiaoping levanta el perfil internacional de China y lo hace mucho más que cualquier otro gobernante en 4000 años de historia. Ha aumentado su presencia en organismos multilaterales y ha creado alianzas comerciales y estratégicas como son los BRICS, un espacio internacional alternativo al G7, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Desde enero de 2024 se incorporan Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Además de crear los BRICS, Xi Jinping promueve su gran proyecto internacional apodado la Nueva Ruta de la Seda o Puente Euroasiático, que es un megaproyecto presentado para aumentar la influencia china y mejorar el comercio. El plan consiste en construir y apropiarse de infraestructura como puertos de primer nivel, ferrocarriles, puentes o túneles, junto con desarrollo energético. El rol central lo ocupan las compañías chinas de distintos sectores que construyen y desarrollan los proyectos en dichos países y también los bancos chinos que proveen el financiamiento para que los países puedan pagar los proyectos. El mejor ejemplo es el de los puertos y el comercio marítimo, donde China en apenas 30 años se hizo con el control de más de 100 puertos en todo el globo. La gran protagonista es la empresa naviera COSCO, de propiedad estatal china, que ha construido y opera algunos de los puertos más importantes del mundo. Un buen ejemplo es el del puerto de Pireo en Grecia, que es uno de los más importantes de Europa. Debido a la crisis financiera de 2009, los griegos aceptaron ceder el control a COSCO, vendiendo el 67% de las acciones del puerto. Los chinos controlan así el puerto más relevante de esa zona y condicionan a Grecia para que vote a su favor en las votaciones de la Unión Europea y en la ONU. En lo que es Sudamérica, en noviembre de 2024 se ha inaugurado un megapuerto de aguas profundas a 70 kilómetros de Lima, Perú. Con un costo de $3.400 millones, el puerto es operado también por la empresa COSCO, y permite que los barcos mercantes viajen directamente a China sin tener que pasar por los puertos de México o Estados Unidos, acortando 15 días el tiempo de viaje total. Además de Perú, China tiene grandes inversiones en el Canal de Suez en Egipto, por donde pasa buena parte del comercio mundial. En el Mar Rojo, controla el puerto de Yibuti y posee una base militar propia desde 2017. De esta forma y como pueden ver en el mapa, China ha ido expandiendo su influencia por todo el mundo mediante el control de puertos y proyectos comerciales. Con esta estrategia logra aumentar su comercio internacional, al tiempo que aumenta su influencia y capacidad de negociación frente a los otros países del mundo en el caso que lo necesite. Poco a poco comienza a rivalizar con los Estados Unidos por la hegemonía global, pero lo hace de manera silenciosa y con una sonrisa en la cara. China se ha convertido así en el mayor prestamista de deuda pública del mundo. La cifra es de $1.3 trillones para proyectos en Asia, África, Latinoamérica y Europa. Un buen porcentaje de los préstamos son a gobiernos en problemas financieros y en general a gobiernos autoritarios que no poseen unas finanzas ordenadas para pagar el préstamo. Países en esta situación son Pakistán, Mongolia, Zambia, Congo, Laos, Honduras, Indonesia, Etiopía, Kenia y Sri Lanka. El Fondo Monetario Internacional no acepta prestar dinero para pagar deudas contraídas con China, por lo que sobre varios deudores se cierne una crisis difícil de afrontar.
El caso de Sri Lanka es muy grave, ya que no puede pagar el préstamo para construir uno de los puertos base de la ruta de la seda, el de Hambantota. Por lo que ha entrado en default con China y debe entregar el control del puerto por 99 años. El episodio recuerda los tratados desiguales del siglo XIX que la propia China ha sufrido a manos de los británicos y franceses. Otro caso icónico es el de Laos, el cual contrajo un préstamo de 3.500 millones de dólares de China para la construcción de un tren de alta velocidad con 420 kilómetros de largo. El problema es que el PIB de Laos es de 15.000 millones de dólares, por lo que no hay ninguna relación entre el valor del proyecto y la economía de Laos. Esto convirtió a Laos en el mayor país expuesto a la deuda con China. Xi Jinping también ha presentado un plan de desarrollo para Asia Central que implica desde el desarrollo de infraestructura hasta el impulso al comercio en Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Una zona que históricamente es de influencia rusa. Mientras Rusia se enfoca, empantanada, en su guerra en Ucrania, China avanza para controlar a sus vecinos. Estos proyectos están llevando la influencia china en el planeta a otro nivel. En principio al comercial, al diplomático y posiblemente en breve al militar. A largo plazo es probable que esto también redunde en una exportación del modelo político chino a otros países, expandiendo el autoritarismo en el mundo. Al Partido Comunista Chino, de socialista solo le ha quedado el nombre. En realidad es un grupo de poder que gobierna China y es, después de los Estados Unidos y sus distintos lobbies, la mayor influencia política del mundo. Xi Jinping es un líder carismático y empático que proyecta una imagen cercana y moderna al mundo desde cualquier plataforma que se le presenta. Pero tras esa fachada, es un dictador autocrático e implacable. Xi en sus manos concentra más poder que el propio Mao Zedong y es probablemente el hombre más poderoso del mundo. Y desea permanecer así. El documento número 9 es un documento secreto que opositores han filtrado a la prensa occidental. En el documento Xi Jinping revela su pensamiento, cuestionando los derechos humanos, la democracia plural y la libertad de prensa. En el modelo de Xi, como puede verse en la China actual, no se admite oposición. En China hay aproximadamente 2,5 millones de presos y se ignora qué porcentaje de estos reclusos son políticos, ya que el gobierno chino es hermético en su información. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, China y Corea del Norte ocupan las peores posiciones en el ranking de respeto al periodismo. Un escritor que ha caído bajo la supresión del gobierno es Liu Xiaobo, quien escribió la llamada Carta 08 junto a otros 300 intelectuales chinos. En esta carta se pedía por la división de poderes, por la existencia de varios partidos políticos y por un sistema judicial independiente, entre otras cosas. Pero el peso del partido cayó de lleno sobre sus escritores, y en el caso de Liu fue condenado a 11 años de cárcel por incitar a la subversión del Estado chino. En 2010, como resultado, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por su lucha pacífica, ante lo que China amenazó a Noruega con romper relaciones diplomáticas. La policía de Pekín también arrestó a un grupo de simpatizantes y a la propia esposa de Liu, días después de la entrega del premio. La rigidez política es implacable ante los disidentes. En China no hay líder de la oposición, ya que son censurados ni bien empiezan a conseguir algo de fama y seguidores. Los nombres de los presos políticos están censurados en Internet y nada se sabe de esas personas. Otros ejemplos son los encarcelamientos masivos de los uigures y la violenta represión a las protestas democráticas en Hong Kong. Los uigures son una minoría musulmana en el extremo occidental de China, en Xinjiang, y se estima que hasta 1 millón de uigures están detenidos en campos de concentración sometidos a régimen de trabajo forzado. El gobierno chino los llama campos de reeducación. Poco más se sabe de esto, aunque hay imágenes de satélite que confirman la existencia de los campos. Un claro ejemplo dentro de esto es el de la profesora Raile Dawood, que daba clases en la Universidad de Xinjiang. En 2018 fue acusada de poner en riesgo la seguridad del Estado y condenada a cadena perpetua. Desde aquel momento, nada se sabe de ella.
Pero este es un caso famoso, y se estima que cientos de intelectuales, artistas y escritores han corrido la misma suerte. En el caso de Hong Kong, la situación es muy particular. Es una región especial dentro de China por los acuerdos con el Reino Unido firmados en 1984. Esta región recién en 2047 podrá integrarse a China del todo, debiendo mantener hasta entonces su sistema democrático y de libre prensa que sostiene desde hace 150 años. Pero esto no es lo que está sucediendo. Ya en 2014, el sistema de votación fue reformado, pudiendo elegirse solamente a candidatos que sean aprobados por el Comité Electoral, el cual sigue los lineamientos del Partido Comunista Chino. Esto en su momento generó graves disturbios, pero que de poco sirvieron. En 2019 y 2020, por otro lado, se realizaron protestas y disturbios para la retirada de un proyecto que permitiría extraditar a los detenidos a China continental. Pero las protestas también fueron brutalmente reprimidas, habiendo 15 muertos, más de 10.000 arrestados y 3.000 condenados a cárcel. A pesar de esto, una ley para extraditar presos políticos ha sido aprobada, pudiendo el gobierno chino hacerse con el control directo de los opositores que viven en Hong Kong. Y digo del gobierno, porque en China el poder judicial depende del Partido Comunista. No hay independencia de poderes y muchos juicios permanecen en secreto. De la mano de esto, otra característica del gobierno de Xi es la censura en Internet y en los periódicos. No se puede decir algo que contradiga la narrativa oficial, y los periodistas no deben informar ni investigar, solo difundir la agenda oficial. Por supuesto, los diarios occidentales están prohibidos, como el New York Times, la BBC o el diario El País. La visión de Xi Jinping sobre los medios estatales chinos refleja su pensamiento sobre la prensa. Los medios de comunicación, que son propiedad del partido y del gobierno, deben encarnar la voluntad del partido, salvaguardar la autoridad del partido. En el aspecto geopolítico, la cuestión más importante de China es la de integrar Taiwán a su territorio. Desde que terminase la guerra civil en 1949, Taiwán se convirtió en el refugio del líder opositor Chiang Kai-shek y se independizó como una nación aparte. A pesar de esto, el territorio siempre fue parte de China, por lo que la mayoría de los países reconocen a Taiwán como parte de China. Estados Unidos, sin embargo, desde 1979 reconoce a Taiwán como parte de China, pero por otro lado, apoya al gobierno taiwanés independiente, en un claro ejemplo de ambigüedad o doble cara geopolítica. 75 años después de su creación, Taiwán tiene 23 millones de habitantes, siendo casi todos de etnia han china. Es un país que, al igual que Hong Kong, supera a China en todos los indicadores de desarrollo humano, libertad económica, democracia, libertad de prensa o derechos humanos. Taiwán es el primer fabricante de semiconductores del planeta. El 90% de los chips avanzados y el 60% de los que se usan en los ordenadores del mundo se fabrican en Taiwán. Esto incluye enormes empresas como Apple o la TSMC. De Taiwán ser invadida por China, los presidentes de las compañías ya han comentado que están preparados para destruir las fábricas de chips, lo que generaría un caos global sin precedentes. El gobierno de Estados Unidos asegura estar trabajando en planes alternativos para la producción de semiconductores en el país. Lo propio hace China en su territorio con la empresa Huawei, para poder suplir la demanda en caso que estalle la guerra. A fines de 2023, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping decidieron la creación de un canal de comunicación militar para prevenir una escalada. En la reunión Xi fue claro: China planea reunificar la China continental y Taiwán. Pero la duda es cuándo lo intentará. Hacia mayo de 2024, China ha realizado maniobras militares con un enorme despliegue aeronaval y misilístico con munición real alrededor de Taiwán. Esto es en respuesta al triunfo en las elecciones en Taiwán del candidato independentista Lai Ching-te. En la televisión china incluso se exhiben videos de animación simulados de un ataque a gran escala a Taiwán. En octubre de 2024 también,
la Armada china ha realizado un ejercicio militar que consistió en rodear la isla de Taiwán por completo con distintos grupos de navíos, apuntando a un posible bloqueo de la isla. Los servicios de inteligencia occidentales sostienen que Yi ya ha ordenado a su ejército estar listo para intervenir en 2027. El país en cuestión posee 94.000 soldados contra los 3 millones del ejército chino. Pero Taiwán no tiene playas muy aptas para una invasión, su geografía montañosa no lo convierte en un bocado fácil de digerir para las fuerzas chinas. Además, los taiwaneses contarían con apoyo de Estados Unidos y probablemente también Japón, Corea del Sur y Australia, que se encuentran en la misma región. Otro foco de conflicto más allá de Taiwán es el de las Islas Spratly, que son reclamadas también por el gobierno chino como propias. El problema es que por ese corredor marítimo pasa más de un tercio del comercio del mundo, por lo que si China se hace con las islas, pasaría a controlar todo ese flujo de mercancías. Los países vecinos como Malasia, Filipinas, Vietnam y Brunei también tienen reclamaciones. Y ya han estado construyendo al igual que China islas artificiales para poder aumentar la presencia en la zona y reclamar el terreno como propio. El gobierno de Xi Jinping defiende lo que se llama la línea de los 9 puntos, la cual cubre todo el mar e incluso deja a los vecinos con apenas una costa libre para navegar. Estados Unidos se posiciona enfrentado con China en pos de mantener el libre comercio en el mar y evitar que el comercio pueda ser controlado por el gobierno chino. En cuanto al desarrollo militar, Xi Jinping impulsa un plan a mediano plazo para convertir a China en una superpotencia militar. En los últimos 20 años el ejército de China ha evolucionado de una enorme pero anticuada fuerza de combate a un ejército moderno y con tecnología de avanzada. La estabilidad en Asia depende del equilibrio militar, el cual por el momento se inclina a favor de Estados Unidos y sus aliados. Pero hay aspectos a considerar. El primero es que Estados Unidos es estrictamente la única superpotencia militar y lo será por mucho tiempo. Es el único país del mundo que puede con sus portaaviones, submarinos y bombarderos estratégicos llevar la guerra e imponerse en cualquier punto del planeta. Pero como las hipótesis de conflicto de China con Estados Unidos son en la proximidad de las costas chinas, especialmente en el estrecho de Taiwán, Estados Unidos no podría imponer su supremacía fácilmente. Los chinos gozarían de tener todas sus bases y logística mucho más cerca del área de guerra que los norteamericanos, los cuales operarían desde bases secundarias en Japón y el Pacífico. Estos deberían soportar el ataque inicial sobre Taiwán, mientras movilizan sus elementos principales desde Hawái hasta Japón y de allí quizás a Corea del Sur. Una secuencia difícil cuando se tiene a un gigante como China muy cerca del teatro de guerra. El segundo elemento es la unidad absoluta del gobierno chino, que le brinda un mando unificado sin igual frente a cualquier situación. Esto permite responder de manera rápida y contundente a cualquier amenaza. Los estadounidenses, con su sistema de libre prensa y democrático, deben dar más explicaciones y justificaciones a cada paso que dan, al menos como excusa. El gobierno chino no necesita excusas para sus ciudadanos, ya que controla toda la información que circula en el país, pudiendo inventar si es necesario. El tercero es el poderío nuclear. Estados Unidos tiene entre 5.000 y 6.000 ojivas nucleares. Unas 1.600 desplegadas y listas para ser disparadas desde submarinos o misiles de largo alcance. China posee por el momento solo 410 ojivas nucleares, pero está trabajando a marcha forzada en aumentar su cantidad. Es insuficiente para un ataque preventivo a los Estados Unidos, pero en principio por su tamaño alcanza para disuadir a los estadounidenses de cualquier tipo de ataque hacia ellos. El cuarto es la tecnología, donde por el momento Estados Unidos está a la vanguardia. Tanto en la guerra electrónica como en cazas o bombarderos estratégicos, los norteamericanos llevan la delantera, con unidades como el F-22 Raptor, el F-35 o el bombardero B-2. Estados Unidos posee 5.000 aviones de combate y 980 helicópteros de ataque contra 3.160 aeronaves de combate chinas inferiores en calidad. Posee 11 portaaviones contra 3 de China.
A pesar de esto, en 2020, los chinos ya han superado a Estados Unidos en número de barcos de guerra, con 350 contra 296. Las mismas previsiones de Washington indican que para 2035 China tendrá 475 navíos y varios portaaviones nuevos con motores nucleares. Mientras tanto, Estados Unidos se enfrenta a un problema estructural inevitable: su industria naval, que fue la más grande del mundo, ha sufrido una continua decadencia. La falta de negocio y subsidios estatales han cerrado astilleros por todo el país. El analista naval, James Holmes, lo resume así: América ha cedido no solo su capacidad de construir más barcos, sino también de repararlos y mantener su flota. Las instalaciones chinas de Jiangnan, donde se construyen los portaaviones chinos, han aumentado su capacidad en un 50% en los últimos años. Además, China ha establecido nuevas bases para la construcción de submarinos nucleares cerca de Wuhan y ha ampliado el puerto de Uludao, donde se ensamblan estas embarcaciones. Irremediablemente, de no producirse ningún cambio en el ritmo, los norteamericanos se quedarán atrás y verán desafiada su supremacía militar como nunca antes. El gasto militar de los Estados Unidos es de 831 mil millones de dólares anuales, un 2.9% del PBI, y el de China de 293 mil millones, un 1.7% del PBI. El dato oficial de China, sin embargo, es cuestionable, pudiendo ser mucho más alto. Si se lo mide en términos de PPPA, China estaría invirtiendo más de 500 mil millones de dólares en sus fuerzas armadas por año, lo que la acercaría mucho más a Estados Unidos. Esto va de la mano con la máxima de Sun Tzu: muéstrate débil cuando eres fuerte. Teniendo esto en cuenta, China queda muy por encima del resto de los países, incluyendo a la Unión Europea en su conjunto y también a India y Rusia. El juramento de lealtad del ejército chino recuerda a los de otras dictaduras totalitarias de otras épocas: juro lealtad al Partido Comunista. Seguiré las órdenes del partido. Lucharé heroicamente y estaré preparado para cualquier sacrificio. El juramento revela que China es en sí misma el Partido Comunista. Tras 46 años de reformas profundas, China es muy fuerte en desarrollo económico, crecimiento, avance tecnológico y militar. Pero es muy preocupante su situación interna en libertades individuales, derechos humanos y democracia plural. Esto último es una amenaza para Occidente, ya que, si China se expande en su dominio, probablemente este modelo político dictatorial lo haga también. Si bien el presidente Xi Jinping habla de una comunidad de futuro compartido para la humanidad y de coexistencia pacífica, la situación interna en China y la manera implacable en que el Partido Comunista impone su agenda y su voluntad, permite poner en duda estas ideas. En retrospectiva, las amenazas de Mao y Xi Jinping son diferentes para Occidente. Mao gobernaba un país pobre y desorganizado que solo representaba una amenaza para sí mismo y que intentaba desarrollarse a los tumbos. A su vez, rechazaba la burocracia y se tendía a mover en el caos social. Xi Jinping, en cambio, gobierna una superpotencia económica y militar, apoyado en la maquinaria burocrática formidable del partido y del Estado chino, con el soporte además de una tecnología de vigilancia que permite un control social perfecto. Xi pretende cambiar el orden económico y militar mundial con los pies sobre la tierra y tiene planes de largo plazo. Todo esto lo convierte en el hombre más poderoso del mundo. Occidente no tiene un plan a largo plazo y además está dividido en luchas internas entre izquierda y derecha por temas como la inmigración, el acceso a la vivienda, los impuestos a los ricos, el idioma inclusivo, la diversidad de género o el racismo. Esto se combina con la otra faceta de la Guerra Fría actual. Y es que la Unión Soviética en el siglo pasado estaba encerrada en sí misma y solamente financiaba grupos guerrilleros en países de todo el mundo, pero hoy en día China va mucho más allá. Con una economía dinámica, China vende productos de todo tipo al mundo capitalista occidental, desde celulares hasta vehículos eléctricos. Además, financia proyectos gigantes de infraestructura y opera muchos de ellos, como también otorga préstamos a países en desarrollo. Todo esto hace que esté en una posición mucho más fuerte que la URSS a la hora de rivalizar con Estados Unidos por la hegemonía global.
El hecho de que China tenga una economía capitalista le otorga un dinamismo que los soviéticos nunca tuvieron. De cara al futuro, no se confrontan dos sistemas económicos, ya que hoy todos son capitalistas con matices. Confrontan dos modelos de organización social. El de la democracia, las libertades y los derechos con distintos grados de imperfección versus el modelo del totalitarismo, la dictadura del partido y el control de la información y los medios. China con Xi Jinping ha ido más allá del autoritarismo. Es un régimen totalitario donde los derechos humanos básicos están amenazados, la información restringida y manipulada. Donde la videovigilancia y el ciberpatrullaje permiten herramientas de control social con las que nunca soñó ningún régimen totalitario de la historia. Es un capitalismo totalitario que se combina con un desarrollo económico sin precedentes y encima en el país más poblado del planeta. El régimen proyecta así el sueño chino, que es que para 2049, cuando se celebren los 100 años de la República Popular China, esta sea la primera potencia económica y militar del planeta, incluso por encima de los Estados Unidos de Norteamérica. Si lo conseguirá o no, y si ambas naciones arrastrarán el mundo a una tercera guerra mundial, todavía falta saberlo. Si les gustó el documental, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.